Vamos a Ahora empezar sí. otra, vamos a empezar otra vez. Gracias. Bueno, no te preocupes. Nada, bueno, como decía, que estaba compartiendo lo que es el Centro de Astrobiología de Torrejón de Ardoz en Madrid, que sería el lugar en el que se hace la investigación en astrobiología principalmente en España, aunque hay otros muchos grupos de investigación en las universidades que evidentemente también trabajan junto con ellos en distintos sitios, que era un centro adscrito al INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y que sería pues lo que es parecido a lo que sería una agencia aeroespacial, ¿vale? Que no tenemos realmente como tal. El INTA mueve alrededor, he estado mirando un poco por internet para daros datos interesantes, mueve alrededor de unos 200 millones de presupuesto al año y tiene unos 2.000 trabajadores actualmente, ¿vale? Esos son datos del año 2019 y se fundó en el año 1942. Es decir, esto nos da un poquito una idea de por dónde van las investigaciones en el sentido de tema aeroespacial y luego en el sentido de astrobiología, que aunque, como veremos, es una ciencia que puede ser considerada un poco moderna, también tiene unas raíces de un cierto tiempo, ¿vale? El Centro de Astrobiología de NASA, es asociado a NASA además, es uno de los primeros que se asoció a la NASA, ha sido, hace muy poquito, ha sido noticia porque ha participado, si lo sabéis, no sé si lo sabréis, en la confirmación del planeta extrasolar, el planeta Próxima B, junto con los investigadores de astrofísica de Canarias, ¿vale? Con el aparato que se llama Espresso, que no es el café, no es la máquina de café, es digamos, el espectrógrafo que está dentro del telescopio del Very Large Telescope de Chile, ¿vale? Entonces, es decir, que bueno, pues para que veáis que este tipo de investigación el que se hace aquí en este centro, más otra serie de cosas que os iba a contar, pero bueno, tampoco vamos a indagar mucho en todas las líneas de investigación del CAP. Conceptos básicos que nos interesa ahora mismo, pues el qué es la astrobiología, quiénes la hacen, que hemos estado hablando un poco de esto, de en qué sitio, qué se estudia, el hecho de lo que hablamos de que es una ciencia moderna, pero que tiene también unas raíces bastante antiguas, como veremos ahora después, por las ideas, lo que el hombre siempre ha pensado sobre el tema de la vida en el universo, y qué papel juegan las agrupaciones de astronomía. Evidentemente, la astrobiología no es una ciencia que sea muy práctica a nivel de una agrupación de astronomía, y normalmente nosotros salimos, cuando salimos los fines de semana a hacer observación, astrofotografía, experimentación en este tipo de cosas, pues es bastante complejo o no se puede directamente hacer. Salvo que ahora veremos, tenemos un componente de astrobiología en la Tierra que es muy importante y que eso quiero hacer ahora después mucho hincapié. Pero digamos que a la astrobiología nosotros nos acercamos desde la agrupación de una manera teórica y observando un poquito qué tipo de investigaciones son las que se están llevando a cabo tanto en España como en otros países, en NASA, etcétera. ¿Qué es lo que no es astrobiología? Que también es muy interesante. Siempre, cuando te hablan de este tema, pues muchísima gente que no conoce mucho esto, pues te salta, pues bueno, y los ovnis, ¿a quién de vosotros no han preguntado alguna vez si con los telescopios habéis estado mirando y habéis visto algún ovni cuando estabais mirando las estrellas? O inmediatamente que hablas de astrobiología, alguien ya te pregunta directamente, entonces hay extraterrestres y tú qué crees y tal. Es decir, que se puede hablar de astrobiología de extraterrestres, se puede hablar de alienígenas, se puede hablar, por supuesto que se puede hablar. No hay ningún problema por hablar de este tipo de cosas, siempre y cuando se hagan dentro de un contexto científico y se hagan dentro de un contexto riguroso y hablando con propiedad. Lo que no podemos hacer y no podemos admitir nunca en la vida es que determinados pseudo documentales que se han estado publicando, como podéis ver, por ejemplo, aquí en el mismo canal de historia, ¿vale? Pues claro, la gente se engaña un poco y empieza a entender que este tipo de cosas, tal y como las tratan aquí en este tipo de programas, pues son serias. Y evidentemente no lo son. Yo no me voy a poner tampoco aquí a hablar ahora de qué es lo que se trata exactamente en la serie pseudo documental de alienígenas ancestrales, pero viene un poco a decir que, bueno, en esa época en la que el hombre todavía no tenía tecnología ninguna, pues claro, civilizaciones extraterrestres llegaron a este planeta y lo que hicieron fue entregar una tecnología que nosotros no teníamos y que nos permitió avanzar y llegar hasta lo que hoy hemos podido llegar, es decir, como que nos dio un salto y tal. Es decir, esto evidentemente tratado de esta manera no entra dentro para nada de lo que es la ciencia de la astrobiología y es lo que puede llevar un poco a engaño, vuelvo a repetir, por el hecho de que se estén publicando este tipo de cosas en canales que supuestamente, canales de televisión y de documentales, como el canal Historia, pues que puede hacer engañar un poco a la gente. No. ¿Qué es la astrobiología realmente? Esto sí es muy importante verlo en la definición desde el principio. La astrobiología
la vida aquí y más allá, o la vida aquí y allá, y principalmente es el estudio del origen, la evolución, la distribución y el futuro de la vida, y hay que recalcar de la vida en el universo, en el universo. Es una ciencia multidisciplinar, como bien sabéis ya todos, no es solamente una ciencia que sea, digamos, una rama de la biología, que evidentemente, como veréis y como iremos viendo, es claramente una parte de la biología, sino que también intervienen muchas otras, como por ejemplo pues la geofísica, la climatología, tenemos sobre todo la geología también. De hecho existe ahora mismo una rama también que se habla mucho, que es la astrogeología, la geología planetaria. Evidentemente la vida se desarrolla siempre sobre un determinado medio, y ese medio es el planeta, ese medio, esa Tierra, es el lugar en el que se encuentran los organismos, y evidentemente es muy importante el estudio de esto, sobre todo cuando estamos estudiando planetas de los que todavía no hemos descubierto absolutamente indicio de vida ninguno, y lo que estamos estudiando realmente es la geología del planeta, directamente. Es muy importante la química, por supuesto, no hace falta ni decirlo, la ingeniería, porque sin ella pues, no podríamos nunca ni poner pues estos aparatos, estas sondas, estudiando los planetas, las atmósferas, es decir, todo es importante y entra a jugar aquí un montón de actores de distinto tipo, ¿vale? ¿Qué es el objeto de estudio? Me acuerdo de algunos compañeros que están aquí ahora mismo escuchando la charla, cuando hablábamos de broma y decíamos que la astrobiología no existía pues, porque no se había encontrado vida de ningún sitio, y entonces, pues, ¿qué es la astrobiología? ¿Qué es? No existe. Entonces, hay que tener en cuenta que esa crítica que se hacía hace tiempo, y que es verdad que no solamente lo ha dicho alguna persona por aquí, sino que es verdad que se ha comentado algunas veces, es porque cuando hablamos de la astrobiología en su definición, no entramos en lo que sería una idea de contexto cósmico. Cuando nosotros estamos estudiando, digamos, lo que sería biología clásica, ¿no? Lo que es la biología aquí en nuestro planeta, tenemos claro que podemos hacerlo tanto en un bosque, en un desierto, podemos hacer miles de análisis de ecología de muchísimos tipos, y conforme nos vamos ascendiendo hacia arriba, en altura, por ejemplo, nos vamos retirando de nuestro planeta todavía, con los satélites y con todo, seguimos teniendo la percepción de que estamos haciendo biología y estamos estudiando la biología de nuestro planeta, de la Tierra, pero parece que estamos haciendo biología, pues como cuando estamos en la superficie. Conforme nos vamos alejando, como se ve aquí en la famosa foto de la canica azul del Apolo 17 en el 72, cada vez nos vamos yendo más lejos, cada vez nos vamos retirando más y más, cada vez nuestro planeta deja de ser lo que ya conocemos y se pierde absolutamente en una marabunta en la que ya no tiene sentido ninguno de hablar de vida en la Tierra, evidentemente. Cuando hablamos de vida, y ya que nos hemos alejado tanto, es cuando empezamos a entender que la astrobiología no se dedica al estudio de la vida ahí fuera, como he puesto aquí claramente, como si la Tierra fuera un caso que no entra en la ecuación. Es decir, cuando hablamos de astrobiología, tenemos que dejar a un lado esa idea, lo que he puesto aquí como antropogeocéntrico, esa idea del hombre, que parece que todo está centrado en él, o todo está centrado en nuestro planeta. El campo de estudio de la astrobiología es todo el universo en su conjunto. La Tierra no es más que un ejemplo más, y es el único ejemplo actual que tenemos para investigarlo y para poder estudiar este fenómeno. Pero estamos hablando de la vida tanto en nuestro planeta como desde aquí hasta el más allá, hasta donde podamos ser capaces de hacerlo. Eso es muy importante. Y es tan importante que, ya por ahí haciendo alguna mención de algún libro que os he dicho también hablando antes al principio que íbamos a mencionar, tenéis libros como este que se llama Astrobiología de la Tierra. Yo creo que este ejemplo es el que mejor puede valer para que os dais cuenta de a qué me quiero referir. Astrobiología de la Tierra, la emergencia de la vida, la evolución, el futuro de la vida en un planeta en un cambio tal. Y mirad qué temas, qué es la vida, por qué el agua, el universo, el sistema solar y la vida en la Tierra, y la vida en la Tierra segunda parte, origen de la vida y la fotosíntesis, porque todos estos procesos bioquímicos metabólicos son muy importantes para estudiar evidentemente esto, ¿vale? Mecanismos de evolución, búsqueda de la vida extraterrestre, pero si os fijáis, el título está clarísimo y hace ya mención a esa parte que faltaba antes cuando hablábamos de astrobiología, que era cuando la queríamos ver desde algo externo y se nos olvidaba desde dónde estábamos partiendo. Sinónimos que, por ejemplo, a mí no me gustan mucho son exobiología y xenobiología, precisamente porque hacen mención expresa al estudio de la vida fuera de nuestro planeta. Y estudiar la vida fuera de nuestro planeta es algo imposible porque no la hay. Así de sencillo, porque no la hay. Entonces, como no la hemos descubierto y hasta que llegue ese día no seguimos como estamos, no es muy correcto hablar de ese estudio de la vida fuera, porque, o de una vida, digamos, alienígena,
porque no existe. Entonces, son más acertados en todo caso términos como cosmobiología o términos como bioastronomía, que son también sinónimos que se han estado utilizando durante mucho tiempo, aunque al final ha sido astrobiología el que más ha quedado en consenso. Hay dos ideas básicas con respecto también a si hay vida afuera, si no hay vida, si hay incluso vida inteligente, hay civilizaciones inteligentes. Hay dos posibilidades y tanto que estemos solos en el universo como que haya otras civilizaciones, que las dos posibilidades son extraordinarias. Evidentemente, estas son cuestiones que nos han interesado a todos mucho a nivel científico, filosófico, pero también a nivel personal. Todos nos hacemos preguntas sobre, oye, ¿cómo será esto? ¿Habrá vida por ahí fuera? ¿Realmente será una vida sencilla? ¿Será algo complejo? La astrobiología suscita, evidentemente, un interés general en la población, un interés importante, y también me gustaría destacar que hay varias ideas, y no todos los autores, no todos los científicos están de acuerdo en cosas que ahora trataremos también cuando hablemos aquí, que es que como hay un montón de estrellas, como hay millones de planetas, pues evidentemente lo más fácil del mundo es entender que por qué vamos a ser nosotros únicos y eso no va a ocurrir en otro sitio. Este libro, que se llama Solos en el universo, de John Grieving. John Grieving es un astrofísico reconocido que ha escrito muchos libros de astrofísica y de astrobiología. Habla del milagro de la vida en la Tierra y precisamente se dedica a lo largo de todo el libro de hablar de lo exclusivo y de los únicos y de lo extraño y de lo raro que ocurre en este planeta y que no se va a repetir en otro. Y fíjate, es una cosa, estamos hablando de un astrofísico, que no es esto una persona que no sabe de lo que habla. Y lo que hace a lo largo del libro es defender la postura de que el milagro de la vida en la Tierra es algo único y que no es fácilmente repetible. Entonces, os recomiendo que lo leáis también para ver esa otra postura, ¿vale? Contraria a lo que podemos ver aquí. ¿Hay vida fuera de nuestro planeta? Pues es lo que os decía, debido al elevado número de estrellas existentes, aquí hay cientos de miles de millones de galaxias, esto es científicamente abordable, por supuesto, todo se puede estudiar. ¿Es razonable hipotetizar que pueda haber vida y todo el follón? Pues sí, yo desde mi punto de vista lo tengo claro, todo se puede estudiar desde un punto de vista científico, por supuesto, y yo, por ejemplo, mi manera personal de verlo, y os voy a poner este vídeo para que vayamos introduciendo un poco de qué va esto, es precisamente pues, bueno, el por qué no vamos a pensar que entre tantos miles, de cientos de miles de millones de estrellas con miles de millones de planetas, no vayamos a encontrar una situación similar. Este vídeo que publicó la ESA en su página, la Agencia Espacial Europea, hace tiempo, como sabéis, es un vídeo que se acerca al centro de la galaxia y a lo que nos lleva es a ver esas estrellas que os acordáis que hubo un estudio que se observó que a lo largo de los años se movían alrededor de lo que es el agujero, el black hole, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Entonces, bueno, aquí podéis ver la cantidad de cientos de miles de millones de estrellas conforme te vas midiendo y más y más y más. Y esta es un poco la idea que os digo. No os corto el vídeo hasta que veáis cómo se mueven las estrellas, porque ya que es que en la leche, ya que lo tenemos, para que veáis cómo a lo largo de los años fueron captando esas fotografías y se va viendo cómo esa estrella se va moviendo a lo largo de eso que está en el centro y que se piensa, porque se sabe que es el agujero negro supermasivo. ¿Vale? Es decir, bueno, en este vídeo habéis podido ver simplemente esa pequeña imagen donde se ve esa cantidad tan grande de estrellas simplemente en una zona de la galaxia que es dirigiéndonos hacia el centro o en una dirección. Imaginaros todo lo que hay alrededor y todo lo que no sale en ese vídeo. Estudios que se han publicado, muchísimos estudios, han intentado evidentemente descubrir o intentar dilucidar de alguna manera cuántos planetas puede haber en la Vía Láctea, ya no os digo en otras cientos de miles de millones de galaxias, mediante distintos tipos de técnicas, observaciones mediante el microlensing, que es un tipo de técnica que se utiliza para la identificación de exoplanetas, para la detección de exoplanetas. Aquí, en este estudio, en el año 2012, uno o más planetas por estrella en la Vía Láctea. O sea, estamos hablando de mínimo uno por estrella en la Vía Láctea. Ya sabéis cuántas estimaciones de estrellas tenemos dentro de una galaxia. Otras que son más modernos, por ejemplo, en el año 2019, ha sacado también, mediante otro tipo de investigaciones, utilizando los datos de Kepler, del telescopio Kepler, ha sacado más o menos unas proporciones de alrededor de unos 10.000 millones de planetas como la Tierra en nuestra galaxia, ¿vale? 10.000 millones, estamos hablando de una absoluta barbaridad. Y estamos hablando además de planetas como la Tierra, planetas similares a la Tierra, no super Júpiter, ni Neptuno, ni ninguna cosa así, sino planetas que, si os fijáis aquí, también lo he destacado un poco,
planetas con un tamaño de 3/4 partes a una mitad, o sea, perdón, a una y media del tamaño de la Tierra, con periodos orbitales de entre 237 y 500 años, es decir, están buscando concretamente planetas que tienen un periodo de un año, de unos 360 y algo días, más o menos, que se muevan por aquí, y que tengan estas condiciones de planeta similar a la Tierra. Y estamos hablando de 10.000 millones, o sea, es una cantidad exagerada de planetas a estudiar. Todo esto tiene que ver con el principio de mediocridad, lo que hemos visto, y no sé si seguro que lo había escuchado ya alguna vez. Están los investigadores y los pensadores que creen que existe un principio de mediocridad en el que no hay nada o privilegiado en el universo, todas las leyes son las mismas, todos los observadores son iguales, no hay nada especial ni en la Tierra, ni en ninguna otra estrella, ni en el Sol. El Sol no deja de ser una estrella de tipo G como otros cientos de miles de millones de estrellas del mismo tipo, y no hay nada especial en esto. Y luego está la postura contraria, que es la que os decía antes con John Grieving, en donde él sí ve que hay una serie de características que son absolutamente propias de esto, de este sistema solar nuestro, de nuestro planeta, de nuestras características de los planetas que nos rodean, de nuestro Júpiter, ya lo habréis escuchado también, de la existencia de una luna que permite ciertas, bueno, tiene una serie de características que ha hecho posible también todo esto, es decir, que incide mucho en esa otra parte, totalmente al contrario del principio de mediocridad. Hablando un poco de historia, no me gusta mucho hablar del tema histórico, pero sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta, aunque sea por encima. La astrobiología es una ciencia moderna a nivel al menos empírico, pero hace muchísimo tiempo ya se empezaban a mencionar cosas y los pensadores de esa época hablaban mucho de todo este tipo de cosas. Tienen mucha imaginación también y hablaban mucho. Consideraba la Tierra, por ejemplo, el poeta y el filósofo Metrodorus como que era un único, o sea, que consideraba la Tierra como algo que fuera único en el mundo, que era algo raro, y lo comparaba con lo que mejor conocían ellos, con un maizal lleno de trigo, ¿vale? En donde sería imposible, como decía, el que germinara un grano nada más. O sea, él ya, de hecho, lo veía en ese tiempo como algo que era una locura, pensar que eso fuera así, que la Tierra fuera algo único. Demócrito, por ejemplo, que estudió el átomo griego, decía ya claramente que existían innumerables mundos, lo tenía claro, ¿eh? De tamaños diferentes, en algunos de ellos no hay ni sol ni luna, en otros hay sol, en otros las lunas son más grandes, más pequeños que nuestro mundo, digamos con animales, con plantas, varios mundos carecen de vida vegetal y animal, así como todo tipo de agua. Es decir, fijaros la imaginación que ya en esa época se gastaban con este tema de imaginar que ahí fuera podría haber mucho más de lo que pensamos. El más conocido de todos es Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un importante filósofo, fue astrónomo, bueno, astrónomo fue muchas cosas. Evidentemente en el siglo XVI esa forma de pensar que él tenía, la Iglesia le condenó por todo lo condenable, por herejía, por blasfemia, por impío y por todo lo que se le podía condenar, y acabó quemado en la hoguera, pues porque él consideraba no solamente que la Tierra pues giraba alrededor del Sol y seguía el modelo copernicano clásico, sino que él ya hablaba de que lo que nosotros veíamos en nuestro sistema solar no era exclusivo de aquí, sino que las estrellas que se veían en el cielo eran también otros sistemas solares con sus propios planetas que también orbitaban alrededor de ellos. Es decir, que iban muchísimo más allá de esto. No sé por qué se está escuchando aquí. ¿Me estáis escuchando doble por aquí? ¿Se escucha alguien por ahí o se escucha un ruido por ahí? Bueno, como decíamos, Giordano Bruno, por eso mismo, por superar el modelo copernicano y por ese tipo de cosas tan un poco exageradas para la época, esa manera de pensar, acabó muerto en la hoguera y en el desastre absoluto. Se considera el padre de la astrobiología, precisamente también por eso, por todo ese calvario que sufrió ante esa idea y esa forma de pensar frente a la Iglesia. Avanzamos un poco y ya ponemos algo de lo que sería el fin de la especulación, pues principalmente cuando en el momento en que se empiezan a descubrir ya pues, los primeros instrumentos de estudio, como el telescopio, por ejemplo, ya todo deja de ser un poco de imaginación y de tal, con Galileo, ya lo sabéis, eminente astrónomo, físico, matemático, de todo, padre de la astronomía moderna, las primeras observaciones, el descubrimiento de las lunas de Júpiter. Es decir, vamos avanzando, vamos llegando al año 1600 y lo que nos vamos encontrando es que, os pongo esta imagen simplemente para que sepáis que astrónomos muy conocidos como Huygens, por ejemplo, la sonda Huygens de Titán, de ahí viene el nombre, ya en esa época, los pensadores de esa época, los que se consideraban realmente, digamos, dentro de la élite del pensamiento,
Para ellos era muy normal tener reuniones y hablar de, como decía Huygens concretamente en los documentos, cómo serían los sonidos y la música de los habitantes de otros mundos. O sea, a él le sorprendía si tendrían el mismo tipo de música, o cómo sería incluso esa música. O sea, fijaros cómo tenían de dentro ese tipo de cosas. William Herschel es otro ejemplo, otro investigador súper conocido por los catálogos de Herschel, por el estudio de binarias, por el estudio de un montón de cosas, que fue un astrónomo eminente y que, fijaros, os he resumido aquí una serie de frases que vienen en una carta que escribió a amigos y a compañeros, en donde hablaba claramente de que sería necesario hacer como digamos, estudios con telescopios lo suficientemente grandes como para poder ver bien los habitantes de la Luna, ver las construcciones de las ciudades, los canales de navegación, fijar todo esto, ¿eh? Hablaba de ellos como los lunarianos, le ponía ya directamente un nombre, y bueno, y decía que había una serie de círculos y una serie de estructuras que se veían en la Tierra, en la Luna, y que estaban hechas precisamente por esos habitantes que había en la Luna. Y bueno, y ellos le llamaba directamente ciudades en la Luna, para que os dais cuenta de hasta dónde llegaba esto. Estos son imágenes, aquí tenéis el texto original, aquí podéis ver algunos de los textos, y una porción de unas notas no publicadas de Herschel sobre las observaciones, sobre sus observaciones lunares, incluyendo algunos dibujos de bosques que él creyó que había observado, ¿vale? Fijaros, todas estas cartas y toda esta información se la pasaban entre ellos. Un caso mucho más sonado es el de su hijo luego posteriormente, ¿vale? En el New York Sun, en el año 1835, publicada una noticia, entre comillas, porque no era una noticia, era como un fake news, de lo que se llama la gran broma lunar o de la luna, de Great Moon Hoax, en donde se hablaba de la raza o de la especie Vespertilio Homo, que eran una especie de hombres murciélagos que vivían en la luna y que vivían, pues allí había océanos, ríos, bosques, es decir, hasta manadas de bisontes, gacelas, castores, humanoides. Es decir, esto evidentemente fue una broma y que hacía un poco de caña, le daba un poco de caña a Herschel, no a esta persona en concreto, sino a su padre, de las ideas que antes durante otros muchos años, había dicho sobre este tipo de cosas, sobre la luna, ¿vale? Pero bueno, estos no dejan de ser noticias curiosas sobre este tema de estos primeros momentos. Percival Lowell, como sabéis, también es otro de los grandes dentro de la astrobiología, aunque no precisamente dentro de lo que llegó realmente a desarrollar, porque dedicó muchísimo tiempo en vano a estudiar los canales de Marte, que ya Schiaparelli, el astrónomo Schiaparelli, había dibujado, había estudiado, y Percival lo entendió como una manera que no era quizás lo que Schiaparelli realmente quería tratar. Percival vio que esas líneas, esos dibujos que Schiaparelli hacía y de los que hablaba, eran estructuras realmente realizadas por los marcianos, ¿vale? Digamos que ya estaba totalmente convencido de que en Marte existían civilizaciones, existían ciudades, existían marcianos viviendo allí, y se dedicó muchísimos años a investigar sobre ese tema. Ya os digo que perdió muchísimo el tiempo, e incluso los propios compañeros de investigación, los propios astrónomos, le dieron mucho de lado, pues porque se le fue mucho con este tema y se desvió muchísimo. Fue un eminente matemático, un importante astrónomo, tuvo su propio su propio observatorio de astronomía, el observatorio Lowell, y escribió muchísimos libros. Aquí he puesto algunos: Mars en 1895, Mars y sus canales en 1906, ¿vale? Y bueno, esto es un poco para que veáis la idea, cómo estaban los documentos originales, cómo se publicaron en el año 1895, en donde describía con todo detalle todos los canales, numerándolos, ¿eh? Exactamente, de cómo él pensaba que todo esto eran vías de comunicación entre distintas ciudades, es decir, lo veía como algo artificial, desde luego no era algo natural, era algo creado por esos marcianos. Aquí tenéis, por ejemplo, noticias de él sobre los marcianos construyen 2 inmensos canales en 2 años. Esto está publicado, esto está publicado en un periódico en donde Lowell hablaba continuamente sobre este tema. Aquí tenéis también algunas otras imágenes que están publicadas también en la revista del Museo Americano, donde se ven también perfectamente todos estos canales y cómo se estudiaban en esta fecha. Todo esto va pasando, vamos avanzando, y aparecen una serie de factores que nos van metiendo ya un poco en lo que es la astrobiología de hoy en día, la astrobiología moderna. He marcado solamente algunos. Algunas cosas importantes que hacen que la astrobiología llegue a lo que conocemos. Por ejemplo, la NASA se centra en Marte.
La NASA se le mete la cabeza a Marte, es el planeta que creemos que está más, con más posibilidades de poder descubrir vida, aunque sea muy sencilla, pero por su cercanía, por su característica, por su historia también, su historia planetaria, y manda la Viking en el año 76, empiezan los primeros experimentos, posteriormente manda al Sojourn, la Opportunity, Spirit, Curiosity, todo esto ya lo conocéis porque es historia bastante reciente. Se convierte al final en certeza el hecho de los estudios que pensaban que Marte tenía agua, y por supuesto, efectivamente la tenía. Otro paso importante es el estudio de la extremofilia en microbiología, y entonces los famosos análogos terrestres, que veremos también algún ejemplo, fondos marinos que se descubre que están habitados por organismos extremófilos, en chimeneas hidrotermales, por ejemplo, en las Galápagos, en el año 77. Os recalco estos temas principalmente porque son muy antiguos. Pues ya en el año 77 se descubren las primeras chimeneas hidrotermales y se descubren los primeros microorganismos a unas profundidades y unas presiones, por supuesto sin luz ninguna, sin fuente de energía solar, que ya eran de sorprenderse. El meteorito, el ALH 84001, en el año 1984, fue un meteorito que proviene de Marte y que también pues generó mucha confusión sobre si lo que se estaba viendo dentro del meteorito eran microorganismos o no. El descubrimiento de los primeros exoplanetas en el año 92 y en el año 95 también. Todo esto va llevando a una astrobiología más empírica, más científica. La estrategia de NASA también, de Follow the Water, que sería lo que es el seguir el agua, que también es muy importante. Básicamente todas las misiones de Marte y todo lo que intentan hacer es buscar el agua, ir a donde está el agua, porque se entiende que sin agua pues no vamos a encontrar vida de ninguna de las maneras, y entonces, como evidentemente estamos hablando de muchísimos miles de millones, cuando se centran en algo y van a invertir en algo, lo hacen y van buscando, lo hemos hablado también muchas veces en la agrupación, de que existen otros sitios que podrían ser interesantes, pero al final el dinero hay que destinarlo a algo que más o menos se pueda tener una lógica de encontrar algo y que la inversión pues pueda venir lo más rápidamente posible en cuanto a resultados. Y luego la institucionalización, que cuesta decirlo, es cuando surge el Instituto de NASA de Astrobiología en el año ya 1998, y en España en concreto se crea el Centro de Astrobiología, dependiente del INTA, como hemos visto antes, y se une a NASA en el año 2000, concretamente el CAP, y participa ya y empiezan a trabajar con ellos. Preguntas que se hacen los astrobiólogos. Todas las preguntas, si vaya a ver aquí que un astrobiólogo se puede hacer, son preguntas que se hace un biólogo en la Tierra, es lo que hemos dicho anteriormente. Es que realmente estamos hablando del origen de la vida en nuestro planeta, cómo apareció esa vida aquí, cuándo llegó, cuándo surgen esos primeros organismos. Es inevitable el que se produzca la vida, es lo que hemos hablado también al principio, es raro, es algo común. Cuándo apareció realmente la vida en la Tierra, cómo hemos avanzado en esto. ¿Apareció rápidamente cuando se formó el planeta o requirió de muchísimo tiempo desde que se formó la Tierra? ¿Qué evidencia hay de eso en concreto? Esta parte es la que más me gusta, es una de las cosas en las que me gustaría parar un poco más. Lo que pasa es que no podemos tampoco hacer mucho hincapié en esto. Es un resumen desde el origen de la formación de la Tierra, desde el origen del planeta, la formación del núcleo. La formación de la Tierra hace 4.565 millones de años. Este periodo, que se conoce como el Ádico, sería ese periodo inicial en el que esa Tierra surge. Y aquí podemos ver una serie de indicios que ya cercanos, fijaros en dónde está en qué año se produce la formación del núcleo, y qué pronto, hace 4.400 millones de años, empezamos a tener unas ciertas evidencias, entre comillas, no de vida en este concreto, pero sí, por ejemplo, de presencia de agua en la corteza terrestre y de una corteza continental. Ahora mismo no vamos a hablar mucho de esto porque no podemos introducir mucho esta parte. Simplemente los circones de Jack Hills, por ejemplo, de Australia, lo que nos indican es que ya en esta fecha, desde los 4.500, ya en los 4.400 millones de años, ya la Tierra tenía agua en la corteza terrestre y tenía una corteza continental, ¿vale? Ya existía corteza, que es muy importante. Fijaros también, aquí más cosas, bueno, los Acasta-Neis también son muy interesantes. También es muy importante cómo se dataron, cómo se dató, por ejemplo, la edad de la Tierra y la edad del universo, que lo hablaremos también en alguna otra charla, a partir de las condritas carbonáceas, que son un tipo de meteorito, también muy interesante. Y, por ejemplo, yéndonos a algo un poco más, digamos, más mundano, más cercano a nosotros, aquí, en esta fecha, y tras el bombardeo que también conoceréis, cuando la Tierra fue bombardeada por una enorme cantidad, junto con la Tierra, Mercurio, bombardeada con restos del sistema solar en la formación, hace 3.800 millones de años, ya en esta fecha
en los 3200 más o menos, o incluso antes, porque hay evidencias anteriores, empiezan a aparecer lo que son los estromatolitos, que lo veremos anteriormente, y que son ya una prueba prácticamente evidente de vida, ¿vale? Ya os digo, vamos a poner como fecha los 3.500 millones de años, que sería aquí como una prueba clara de vida, entre comillas. Hay algunos que no están muy de acuerdo, pero vamos a ponerlo claro, porque en periodos anteriores, ya incluso anteriores, sí se habla de una evidencia de vida, pero que se llama isotópica, en donde no se observa ni el organismo, por supuesto, ni lo que pudiera haber sido el organismo, pero sí a nivel de isótopos de carbono 12 y 13, sí parece que hay evidencia de que esas muestras analizadas por radiometría, sí parece que ese carbono está indicando que era un carbono procedente de organismo, de un carbono biológico. Ya os digo, nos vamos a lo más evidente, a los 3.500 millones de años, y nos quedamos con el dato de que la Tierra tiene eso, pues unos 4.560 millones de años, la misma edad del Sistema Solar, y que muy poco después, a los 3.500 millones de años, tenemos ya estructuras como estas que vamos a ver, por ejemplo, aquí. Os las voy a poner por aquí primero. Estas son las estructuras que se conocen como estromatolitos, ¿vale? Y que estarían formadas por esos microorganismos que han formado estas estructuras conforme van creciendo y van formando esas capas. Los estromatolitos tienen un aspecto rocoso, están formados por cianobacterias, son estas bacterias que estáis viendo aquí. Al principio se conocían también con el nombre de algas verde azuladas, o algas verde azules, hasta que luego, bueno, los estudios evidentemente, como demostraron evidentemente que eran procariotas, dejaron de llamarse como algas verde azuladas y se les dio el nombre que tal cual que conocemos hoy, que es el de cianobacterias. El color es verdoso azulado y cuando se acumulan en unas cantidades grandes se ven azuladas y forman una masa bastante gruesa e importante. Algunos no están muy de acuerdo con esto y dicen que estos estromatolitos que están aquí son, no estos que son más recientes, son estructuras estromatolíticas y que no han estado formadas realmente por microorganismos, sino por, digamos, por la sedimentación de partículas de carbonato, que se han ido sumando unas sobre otras, y en fin. Pero bueno, el consenso actual es que hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros estromatolitos en Apex Chert, que se llama, en Australia, ¿vale? E incluso, también os digo que este es el caso más sonado, el de Apex Chert, pero sin embargo hay datos que han salido publicados más recientemente, en el año 2016 se publicó, que hace no 3.500, sino 3.700 millones de años ya aparecían estromatolitos también en Isua, que es en Groenlandia, ¿vale? Es decir, lo único que podemos ver con esto es que la vida aparece de manera rapidísima, rapidísima, desde que se forma el planeta, desde que se forma el núcleo, caen ese bombardeo, ese gran bombardeo de asteroides, se me ha ido ahora mismo el nombre, bueno, el gran bombardeo tardío que se llama, y inmediatamente empieza a aparecer ya signos de la vida. Este libro que os ponía aquí también, que sale aquí, es muy interesante para aquellos que os interese precisamente este periodo de la historia de la Tierra, el de las condiciones planetarias en el momento, en el eón, que se llama, del ádico, o la de Ano, y la transición al arcaico. Es muy interesante porque habla precisamente de todo esto que os estoy diciendo aquí, de todo ese periodo de inicio del origen de la vida. Nos quedamos entonces con que la vida se surge de manera muy rápida y aquí vienen ya algunos de los debates. ¿Pudo venir de fuera esa vida? Porque ¿cómo se forma una vida tan compleja? Porque por muy sencillo que sea un microorganismo, tiene una complejidad metabólica importante. ¿Esa vida pudo venir de fuera? ¿Pudo venir de Marte? ¿Pudo venir de otro planeta? Incluso, como han dicho algunos, hasta de Venus. Existe incluso la posibilidad, esa teoría que conocéis un poco estrambótica de la panspermia dirigida. Pudo venir, por ejemplo, esa panspermia dirigida de, como se ve en la película de Prometheus, sobre una vida, una civilización inteligente que trajo esa vida al planeta. Evidentemente eso ya pasa un poco a la ciencia ficción, pero es otra idea del tema de panspermia, que no deja de ser simplemente el pensar que o bien digamos, los sillares estructurales que forman la vida o que son necesarios para generar las primeras moléculas biológicas pudieron venir de fuera o incluso los organismos pudieron venir. ¿Existen pruebas de que pueden venir meteoritos de otros planetas y pueden caer en la Tierra? Por supuesto. Este que os decía antes es el ALH 84001, cayó hace 16 millones, bueno, cayó realmente hace 16 millones de años y llegó a la Tierra hace unos 13.000, ¿vale? Esta es cuando Marte recibe el impacto de un meteorito hace 16 millones de años. La Tierra realmente fue hace 13.000. Y fue descubierto, y cuando lo estudiaron a microscopio electrónico de barrido, como podéis ver aquí, pues fijaros en esta estructura que tenéis aquí, claro, empezaron a pensar que esto era evidentemente algo parecido a una bacteria de morfología bacilar,
Aquí tenéis bacterias de morfología de bacilo, que son bacterias de aquí, de la Tierra, al microscopio, ¿vale? Total, que muchos empezaron a pensar que lo que estábamos viendo aquí eran ya eso, pues esas bacterias y, por tanto, eran organismos vivos que procedían de Marte. Esto no está nada claro, esto hoy en día no se acepta como que eso que estamos viendo ahí sea algo biológico, sino que esa forma, esa precipitación o esa estructura es algo abiótico, que no tiene sentido relacionarlo directamente con la vida, o por lo menos, desde luego, el consenso actual es que no se llega a esa conclusión. ¿Qué más? ¿Cuáles son los límites de la vida en nuestro planeta? Esto también es muy interesante y esto es lo que nos introduce un poco a lo que es la extremofilia y a los análogos terrestres. ¿Cómo sobreviven los organismos a condiciones físico-químicas extremas? Incluso también lo del caso de hablar de extremofilia, sería interesante también hablar de extremofilia con respecto a qué. Claro, si nosotros hablamos de las temperaturas elevadas, las presiones enormes en las fosas de las Marianas, esas chimeneas hidrotermales sin luz, para nosotros esas condiciones efectivamente, claro, son extremas, absolutamente extremas, pero para el organismo que vive allí no está viviendo de ninguna manera extrema, está perfectamente adaptado a vivir a ese tipo de condiciones, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que son los análogos terrestres también, que os decíamos anteriormente. Existen determinados sitios dentro de nuestro planeta que por sus condiciones especiales son muy similares a las que nos podríamos encontrar en otros planetas que estamos estudiando o que nos interesaría estudiar como Marte. Entonces, claro, todo lo que podemos hacer en estos sitios, como Río Tinto, que son las fotos que estamos viendo aquí, pues han permitido estudiar el desarrollo de nuevos trajes espaciales. En el proyecto de Eurobot, por ejemplo, este rover pequeñito que estáis viendo aquí, ¿vale? Este prototipo de Eurobot. Todo este tipo de estudios se han hecho en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Aquí en Río Tinto se han estudiado condiciones especiales de pH, de metales pesados, qué tipo de microorganismos, pero no solamente microorganismos en el sentido de bacterias, porque en Río Tinto no solamente hay una alta diversidad microbiana, sino también a nivel de protozoos y de organismos, incluso digamos, animales, entre comillas, de metazoos, mucho más sencillos, pero que, vamos, que no solamente encontramos en este río procariotas, digamos, bacterias, ¿vale? Otro análogo terrestre, si nos cambiamos de condiciones, si os fijáis, antes estábamos hablando de condiciones de pH muy ácidos, metales pesados, sulfuro de hierro y cobre, como consecuencia, como sabéis, de Río Tinto por el tema de las minas. Oxidaciones de hierro, pH bajos. Hay otras condiciones también que son similares en cuanto a que son extremas, pero de otro tipo. Esto es el infierno en la Tierra, que se conoce en Etiopía, y es el desierto de Danakil. Es una zona que ha estado estudiada por el CAP, por el Centro de Astrobiología, y precisamente porque aquí lo que nos interesa ahora son las sales. Las condiciones de hipersalinidad son muy interesantes a la hora de estudiar organismos extremófilos. O sea, hay extremófilos de pH, extremófilos de temperatura y también de sal. Los organismos adaptados a condiciones que se llaman, digamos, mesófilas en cuanto a la sal, para ellos estas condiciones son absolutamente imposibles de sostener. Un organismo normal, entre comillas, no podría vivir en estos sitios. Entonces, aquí podéis ver este ejemplo, análogos terrestres, extremofilia, este es el proyecto Europlanet, he puesto una foto donde se ve a una de los miembros del equipo de Felipe Gómez, ¿vale? Beatriz Flores, Nuria, que son del CAP también, y que confirmaron en este estudio en concreto, por eso pongo las fotos, que existía vida en estas condiciones extremas, con temperaturas de 106 grados centígrados y un pH de 0, ¿vale? Ya os digo, condiciones pero absolutamente perfectas para estudiarlo como posible análogo terrestre de Marte. Otros casos que no se refieren a pH ácido, no se refieren a estas condiciones de salinidad, pues tenemos, por ejemplo, la sequedad absoluta, la aridez extrema del desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el sitio más seco o más árido del planeta y se descubrieron también, son investigaciones del CAP, todo lo que estoy poniendo, estoy intentando hacer publicidad de lo nuestro, evidentemente, y se descubrieron en estas zonas alitas, anhidritas, son una serie de rocas que, como ya podéis imaginaros, unas rocas y minerales que tienen bastante poca agua, anhidrita, ya lo está diciendo la palabra, además que el anhidro, y los percloratos, si sabéis, como conoceréis de la historia de Marte, son muy importantes porque son muy abundantes en el suelo marciano, el perclorato, que además es muy tóxico. En este sitio en concreto, en este desierto, estudiaron estas rocas, estos minerales, y observaron que existen microorganismos perfectamente adaptados a vivir en estas condiciones y que además se organizan, digamos, formando capas que viven protegidos por otras capas anteriores que les protegen, por ejemplo, en concreto de los rayos ultravioleta, ¿vale?
porque sería esa capa de yeso que estaría más en la superficie, y por debajo encontramos algas rojas, especies de algas verdes y de nuevo las cianobacterias. Las cianobacterias aparecen siempre en condiciones bastante especiales, ¿vale? Esta sería la zona que se conoce como criptoendolítica y es donde están estos organismos escondidos entre las grietas y protegidos perfectamente de las condiciones de esto. Es muy interesante hablar de las condiciones de la protección de los rayos ultravioleta, porque esto, cuando imagináis qué es lo que puede ocurrir en otro planeta que está sometido a fulguraciones de una estrella, en donde se emiten una enorme cantidad de rayos X, de rayos ultravioleta, es que los rayos ultravioleta son dañinos y pueden provocar que la vida no se pueda desarrollar si estamos hablando de una intensidad bastante importante. Fijaros cómo aquí, simplemente en la Tierra y en este desierto, esos organismos se tienen que proteger de esos rayos ultravioleta. Más preguntas que podemos hacernos, por ejemplo, pues cómo evolucionó la vida en el planeta, cómo surgieron los primeros organismos ya no simples, sino ya multicelulares, las plantas, los animales, evidentemente estamos hablando de evolución. En la vida no solamente vamos a hablar del origen, sino también cómo evoluciona. Cómo se relacionan los organismos entre ellos. Esto no deja de ser lo que se conoce comúnmente como ecología, simplemente, que es el estudio de la relación entre los distintos organismos. Cómo han sido esas grandes extinciones, porque evidentemente si entendemos cómo se ha producido una extinción aquí, podemos entender también qué ha podido ocurrir con la vida, en la supuesta vida en Marte, cuando, por ejemplo, pues era rica en océanos y en agua, y luego después todo eso se perdió. Al final lo que buscamos todos son analogías que nos permitan estudiar. ¿Es la vida de nuestro planeta única en la galaxia? Ya lo hemos hablado también antes. ¿Qué características tiene que tener el planeta? No solamente con respecto a la estrella en la que se encuentra. Ya sabéis que la zona habitable, la zona de habitabilidad estelar, depende muchísimo en la posición de esta zona y su amplitud, su anchura, depende mucho, no solamente, depende principalmente del tipo de estrella sobre la que el planeta está orbitando. Entonces, por un lado tenemos esto, tenemos la habitabilidad de la que provoca, digamos, la estrella, y por otro tenemos las características propias del planeta, según su atmósfera, según su geología, si es una geología activa, según el núcleo, según una serie de cosas. Entonces, los dos componentes, lo que yo le suelo llamar muchas veces el componente cósmico, que sería lo que está relacionado y que no es solamente propio del planeta, sino de la estrella y del sistema en el que se encuentra, y luego lo que es propio del planeta, estas dos condiciones son muy importantes a la hora de estudiar qué posibilidades tenemos de que un planeta tenga una probabilidad de habitabilidad o una posibilidad de habitabilidad, ¿vale? Entonces, existe la parte de la civilización inteligente. Por supuesto, a mí me llama muchísimo también la atención, lo que pasa es que evidentemente es muy difícil entrar en este tipo de temas, pues porque con la tecnología que tenemos actualmente, ya sabéis que llevamos muchos años estudiando esto y se sigue haciendo y no hemos avanzado mucho, por no decir nada. Pero bueno, lo que decía al principio, la astrobiología, por supuesto, se puede ahondar en esto desde un punto de vista científico sin más problemas. Cosas que se están estudiando hoy en día, que son curiosas, a mí me parecen curiosas de lo que voy leyendo de libros. Pues, por ejemplo, los distintos protocolos que existen a la hora de un posible contacto extraterrestre, ¿no? O con un contacto con una civilización. Cómo se organizarían los países de este planeta, los distintos países, los distintos líderes, quién debería de comunicarse con esa civilización que intenta comunicarse con nosotros o con la que hemos contactado, y todo ese tipo de cosas están escritas y se estudian y se hablan y se escriben, ¿no? ¿Cómo sería ese tipo de organización? También hablan muchas personas de si debemos hacerlo, si en caso de que pudiéramos conseguir esa posibilidad o si nos interesaría realmente comunicarnos, o incluso sería mejor no ponernos de manifiesto y que nadie supiera dónde estamos, que eso también es otra de las conversaciones habituales. Hay una escuela que piensa que tenemos que contactar y que tenemos que intentarlo, que tenemos que, por supuesto, saber si hay algo ahí fuera con lo que podamos comunicarnos, y hay otros que piensan que lo suyo sería callarse y no decir absolutamente nada. La estrategia que hablábamos antes de seguir el agua es muy importante, como lo que estaba comentando antes. El agua es un elemento vital para la vida, lo hemos hablado también muchísimas veces y no vamos a entrar aquí mucho más en esto, simplemente aquí tenéis algunas imágenes que muestran las características geomorfológicas del suelo marciano, en donde se compara de nuevo, en esa analogía que hablábamos antes, de cómo serían este tipo de formaciones, ¿vale? Donde veis, pues prácticamente se ve claramente que esto es una zona donde corre el agua y donde ha pasado el agua. Estos distintos minerales, estas rocas, se han formado por el movimiento y por el paso del agua. Esto, que al principio nos parecía muy raro y que no teníamos claro porque no habíamos demostrado todavía la existencia de agua, ya luego quedó absolutamente claro y quedó totalmente demostrado en las fechas que pongo aquí arriba, fechas marcianas, en el Sol 20, Sol 24, cuando la Fénix, en concreto, descubrió ese hielo justo debajo
de donde había estado, digamos, situadas las patas de la Fénix, ¿vale? Aquí tenemos los datos, son del 15 y 19 de junio del 2008. No vamos a hablar mucho de esto, pero el agua puede existir en Marte por una serie de características, deben de darse una serie de condiciones que están relacionadas con la presión y con la temperatura, y aunque no vamos a entrar mucho aquí, simplemente que tengáis en cuenta de que el agua, evidentemente, a la presión a la que se encuentra la atmósfera marciana, no se puede encontrar en forma líquida, simplemente quedar con eso, no se puede encontrar en forma líquida, pero sin embargo, sí puede ocurrir cuando hay determinadas zonas en la superficie de Marte a una cierta profundidad donde la presión atmosférica es un poquito mayor de la que hay en superficie, entonces puede ocurrir que haya esa pequeña posibilidad y de que esa roca a una cierta profundidad o ese suelo marciano pueda estar impregnado por una cierta humedad. Esto, si queréis, algún día lo hablaremos en una charla que ya tuvimos una vez sobre este tema y ahondaremos un poquito más. Pero vamos, todo lo que estamos hablando de la posibilidad y del descubrimiento de agua en Marte está relacionado con lo que es el diagrama de fases de agua, de fases del agua, que explica perfectamente cómo cambian los distintos estados de agua líquida, agua gaseosa o hielo en función de la presión y la temperatura. El agua no solamente es importante para la NASA a nivel de nuestro sistema solar con respecto a Marte o tal. Daros cuenta de que agua hay en el sistema solar en un montón de lugares, incluso en unas cantidades muchísimo más grandes de lo que os podéis imaginar. Aquí tenéis las cantidades en volumen y en el radio, para que veáis, por ejemplo, en Dione, en la Tierra, 690 kilómetros sería el radio que tendría lo que podríamos considerar como una esfera del volumen del agua, pero es que Europa tiene 880 kilómetros, es decir, cuenta con más agua que lo que tiene la Tierra, y ya no os quiero ni contar Tritón, Calisto o Ganímedes. Estamos hablando de una cantidad de agua impresionante, prácticamente todo agua. Entonces, ¿por qué nos dirigimos buscando agua a Marte? Pues porque está cerca. Misiones, digamos, a otros lugares, como veremos ahora después, son complejas por la distancia y por otras características en cuanto a radiaciones y una serie de cosas que hacen complejo el estudio en otros sitios. Pero vamos, que objetivos para buscar agua dentro del sistema solar hay muchos. Europa sería, pues, por ejemplo, uno de ellos. Este satélite de Júpiter tan conocido, aquí estáis viendo unas impresionantes imágenes de la corteza, cómo se ven perfectamente todas estas grietas que no son más que cuando se rompe esa corteza de hielo y se vuelve a juntar, se rompe ese agua, porque tiene justo debajo un océano, es completamente un océano de agua salada. Ese agua, cuando se rompe esa corteza, inmediatamente asciende hacia arriba y vuelve de nuevo a congelarse de manera inmediata, y aquí lo que estáis viendo son todos esos fragmentos, todas esas roturas que se producen como consecuencia de las fuerzas de marea, que también habéis escuchado ya seguro, que se producen cuando Europa rota alrededor de Júpiter. La masa de Júpiter, la influencia gravitatoria es tan importante que directamente cuando Europa está rotando, está haciendo su rotación a través de Júpiter, le provoca una deformación importante, una contracción, y al final termina en un ciclo en el que la corteza se rompe, se vuelve a fundir, se rompe, se fusiona, se rompe, y por eso están todo este tipo de grietas. Esto es muy importante también porque eso genera una energía que es la que nos hace pensar que en ese océano pueda existir algún tipo de vida, porque eso, ya digo, genera calor, genera energía, y hay organismos que ya sabemos aquí en la Tierra que viven perfectamente en esas condiciones, con esas temperaturas y con esa energía. Algunos proyectos, entre comillas, algunas ideas, ¿no?, que se nos pasan por la cabeza. El programa JUICE, por ejemplo, que intenta ir y que en el año 2022 lanzará también la Agencia Espacial Europea, va a intentar poner un orbitador alrededor, en principio era alrededor, la idea era alrededor de Europa, pero debido principalmente a la radiación tan fuerte y a las condiciones a las que tendría que estar sometida la sonda, al final lo que va a hacer es hacer diversas órbitas alrededor de Júpiter, y desde ahí hacer algunos acercamientos para echar fotos y estudiar un poco Europa desde la distancia. Y bueno, y estas son algunas ideas, ¿no? Pues que soltar aquí este tipo de perforador, ¿vale? Sería la idea. Estos son bocetos, cuidado, son bocetos y son ideas de lo que nos gustaría hacer. Mandar algún tipo de aparato como este, con energía nuclear, de manera que esto vaya fundiendo el hielo, entrara, consiguiera cavar una cantidad enorme de kilómetros de hielo que hay de corteza, porque no estamos hablando de 5 metros ni de 10 metros, y poder tomar muestras, incluso meterlo dentro, y poder tomar muestras y observar qué es lo que habría en ese océano.
Eso sería súper interesante. Otro sitio muy típico donde nos gustaría ir, por ejemplo, y que también es riquísimo en agua, es Encélado. Lo mismo, una de las lunas de Saturno. Hace tiempo que se echaron estas fotografías y que se vieron en uno de los orbitadores que estaban produciendo estas plumas, donde no solamente se vio que esto era vapor de agua, que existía aquí vapor de agua, sino que también se descubrieron moléculas orgánicas aquí, en estas estructuras que se están viendo, de estas plumas de cientos de kilómetros. Y también, claro, por supuesto, estamos pensando que aquí hay un océano global también que lo cubre absolutamente todo, y que estaría protegido pues otra capa de hielo de, aquí está en el gráfico, unos 5 kilómetros más o menos, 65 kilómetros de profundidad de agua, nada menos. Es decir, otro objetivo interesante con respecto a la estrategia de seguir el agua. El lago Vostok, este ejemplo lo tenemos en la Tierra, no hace falta que nos vayamos a otro sitio, de nuevo, un análogo terrestre. El lago Vostok, que está en la Antártida, es el número 15 más grande del mundo, nada menos, del tamaño de la República de Chechenia, nada menos. 1.010 kilómetros de costas, 15.500 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una barbaridad de lago que está totalmente oculto por el hielo de la Antártida, totalmente oculto, y oculto por una cantidad enorme en distancia de hielo por encima. No estamos hablando de 5 metros, sino de muchos kilómetros. Esto se ha intentado ya perforar y ya se ha hecho. Los rusos ya lo perforaron y consiguieron sacar hielo de allí, hielo, entre comillas, digamos, puro. Lo que pasa es que en las excavaciones contaminaron con el queroseno, en fin, no se fían los investigadores de que realmente los rusos hayan conseguido extraer muestras limpias, puras, de ese agua que ha estado totalmente aislada desde hace cientos de años, y entonces pues la cosa está un poco como que no está muy claro de si realmente las muestras que salen de ahí podríamos estar estudiando organismos vivos que han estado aislados del resto de la vida del planeta. Pero bueno, es otro ejemplo de que aquí en la Tierra seguimos teniendo este tipo de análogos para estudiar esas cosas que luego, si nos fuéramos un día a Europa, pues cómo podríamos cavar ahí y cómo podríamos hacer excavaciones de tantísimos kilómetros de hielo hacia abajo para llegar a ese agua y cómo podríamos sacar esas muestras, no contaminar eso al hacerlo, etcétera, etcétera. Astrobiología también, otro tema importante, el tema de los exoplanetas. Evidentemente, el desarrollo de los exoplanetas y el desarrollo de los distintos tipos de metodologías que se han ido utilizando desde los inicios del descubrimiento de los primeros exoplanetas hasta tiempos más recientes, pues han ido haciendo que la astrobiología avance muchísimo a nivel empírico, a nivel de investigación. Muchos métodos hay de detección. Evidentemente os he puesto solamente aquí esto para que tengáis en cuenta que ya sabéis que, por ejemplo, el telescopio Kepler está estudiando este tipo de planetas, está buscando exotierras, básicamente mediante el método del tránsito, ¿vale? Que consiste solamente que cuando el planeta pasa por delante de la estrella, produce una disminución del brillo de la estrella que se va registrando en el gráfico, como veis aquí, y evidentemente esa pequeña reducción, que parece poca, pero que el aparato es capaz de identificar, ese sensor es capaz de capta esa bajada del brillo y de esa forma puede calcular el tamaño que tiene el planeta según la intensidad en la que se ha producido la bajada, y puede también saber incluso el periodo de rotación, es decir, una serie de informaciones que son muy interesantes. Aquí tenéis, por ejemplo, una simulación de cómo cómo captaría, por ejemplo, Kepler el tránsito de ese exoplaneta por delante de la estrella, cómo lo iría registrando, y a partir de estos datos cómo se sacarían luego los datos sobre el planeta, qué características tiene, etcétera. Los primeros planetas descubiertos, bueno, fueron realmente curiosos, porque no lo fueron alrededor de una estrella normal de la secuencia principal, sino de un púlsar, que es el púlsar Leech. Alexander Wolfgang, que hemos hablado algunas veces en la agrupación y hemos tenido algunas charlas sobre él en los chats y todo esto, lo descubrió en el telescopio de Arecibo en el año 1990, ¿vale? Y fue esos primeros planetas que estáis viendo aquí. Los planetas tienen unos nombres como Draur, Poltergeist y Phobetor, y bueno, fueron esos primeros planetas extrasolares descubiertos, como digo, pero no sobre una estrella normal, porque luego después, años más tarde, se descubrió el exoplaneta Dimidio, y aquí tenéis a Didier Queloz y Michael Major, que son los dos investigadores que lo descubrieron. Y este ya sí se puede considerar como el primer exoplaneta descubierto orbitando una estrella de la secuencia principal. Aquí ya el desarrollo de la tecnología necesaria, de las técnicas para detectar estos exoplanetas, empezó a arrancar, y a partir de este momento, desde el año 95, el número de exoplanetas descubiertos empezó a aumentar de manera exponencial prácticamente. ¿Vale? No quiero tampoco enrollar mucho más con esto, que es para tratarlo en una charla aparte.
Aquí tenéis un poco como Dimidio, ¿vale? Para que lo veáis también, en comparación, la estrella 51 Pegasi B es la estrella que orbita, la podéis ver en comparación con Júpiter en cuanto a tamaño, 51 Pegasi también con respecto a nuestro Sol. Y bueno, y el estudio se publicó, ¿vale? Se publicó en la revista Nature en el año, como he dicho, en el 95, en el volumen 378. Bueno, esto no deja de ser un hecho absolutamente histórico. Por el espectrógrafo ELODI, que es un aparato, un instrumento que está situado dentro del telescopio con el que estaban investigando. Más temas. ¿Qué tenemos interesantes? La misión Kepler, lo que hablábamos antes, ya no existe, la misión Kepler ya dejó de funcionar, ahora hay otra que la sustituye, que la vamos a ver también, y que ha ido estudiando una cantidad enorme de estrellas de una zona concreta del cielo y mediante el método del tránsito, buscando planetas análogos a la Tierra, que eso es lo interesante de la misión de Kepler. De la misión de Kepler es donde hemos sacado las estimaciones de la cantidad de millones de planetas que podemos encontrarnos, como la Tierra, dentro de nuestra galaxia. De ese tipo de informaciones se extrapolan luego, es decir, van sacando unos datos sobre lo que se estudia y luego se extrapola todo a lo que pensamos que hay en cuanto al número de estrellas y vamos haciendo estimaciones del número de planetas. Y nos vamos viendo que estos son, cada vez, pues, encontramos que son más grandes. Estima al menos aquí, fijaros como dice el centro Harvard Smithsoniano, se estiman alrededor de 17.000 millones de exoplanetas, 17.000 millones de exoplanetas similares a la Tierra en la Vía Láctea. Hay muchos cambios, hay unos que dicen 17.000 millones, otros dicen 40.000 millones, es verdad que hay una variabilidad importante, pero yo creo que no deja de ser ya interesante que el rango mínimo esté hablando de unos 10.000, 12.000 millones hasta unos 40.000 millones de planetas similares a la Tierra. La misión TESS, el Transiting Exoplanet Survey Satellite, esta misión es la que sustituye a Kepler, ¿vale? Esta misión es mucho más interesante, más avanzada, en el sentido de que no solamente mira una pequeña región del cielo, sino una región bastante más grande, todo el cielo, y va a durar 2 años. Va a observar 500.000 estrellas de tipo G, que es la que nos interesa principalmente, y luego también las K y las M son interesantes por su número, por el elevado número que hay. En fin, el objetivo, encontrar más de 20.000 exoplanetas entre 30 y 300 años luz, porque también está un poco focalizado a encontrarlo, claro, exoplanetas que estén cercanos a nosotros. El planeta ideal ya lo hemos estado viendo también y como hemos hablado, no hace falta que nos centremos mucho en esto, lo importante que es a la hora de estudiar la habitabilidad en cuanto a las posibilidades de vida en un planeta son interesantes no solamente el tema de la estrella, como vimos anteriormente, qué tipo de estrella es la que orbita, sino también las propias condiciones del planeta. Por último, nos queda la parte que decíamos de la búsqueda de vida inteligente. Bueno, aquí he puesto unas cuantas imágenes que algunos nos acordamos perfectamente de qué son. Y la ecuación de Drake, que es una de las principales aproximaciones que podemos hacernos al intento de cálculo de cuántas civilizaciones avanzadas podríamos tener en una determinada zona, digamos, cercana con la que podamos contactar. Porque aquí, claro, si nos vamos al universo, esto es una locura. Esto no deja de ser una aproximación, no es una fórmula que no es exacta, no va a generar ningún número exacto, evidentemente, porque no conocemos muchos de los parámetros que hay aquí. Podemos quizás conocer el ritmo de formación de estrellas de tipo solar, pero lo que no podemos saber a lo mejor es qué vida tienen las civilizaciones avanzadas, o yo qué sé. Es decir, no deja de ser una estimación que nos permite hacer una entrada al tema de forma científica, no imaginándonos las cosas simplemente y diciendo números a voleo. Algunos estudios que se han hecho o que se siguen haciendo sobre esto y en su momento, pues el mensaje de Arecibo, por ejemplo, que mandamos en el año 1974, no sé, lo he dicho muchas veces, no sé a quién se le ocurrió mandar un mensaje a M13, que está a 25.000 años luz, no lo entiendo, cuando se podía haber hecho a una estrella que estuvieran un poquito más cerca, pero bueno, en ese momento se decidió hacer de esa manera, imagino que por la importancia que tiene M13, todos sabéis, sois astrónomos aficionados, sabéis qué importancia tiene este cúmulo en concreto, y se mandaron una serie de mensajes codificados donde cualquiera que pudiera localizar o identificar este mensaje, pues podía ver más o menos los números atómicos de la tabla periódica de los elementos que forman parte de nuestro ADN, el hidrógeno, el carbono, todo esto está codificado, en la estructura de la doble hélice del ADN, las fórmulas que describen los componentes, es decir, las bases del ADN, es decir, la figura del hombre, cómo somos, para que pudieran ver cómo somos, cómo está estructurado nuestro sistema solar con respecto a qué posición tiene el Sol y el resto de planetas, o cómo es el aspecto del telescopio de Arecibo, cómo sería ese sitio desde el que se ha emitido el mensaje.
Hemos hecho muchas más cosas, hemos enviado mensajes en la Voyager 1, que ya lo sabéis que ha salido, entre comillas, o está saliendo o ha salido del sistema solar, y hemos mandado pues, sonidos de la Tierra grabados en este disco de oro, muy conocido, que esto lo dirigió Carl Sagan, y participaron muchas personas en él, y lo que hicieron fueron grabar sonidos típicos de aquí, para que si alguien, pues de nuevo, detectaba esto y lo cogía de alguna manera, que pudiera tener una cierta información sobre nuestra civilización. Y en fin, no voy a hablar mucho más. El SETI Home es uno de los programas que a mí me pareció más interesante, pero la verdad que yo tampoco hace mucho tiempo que yo no he participado en esto y actualmente está parado, ¿vale? Está interrumpido. Pero era un proyecto bastante interesante porque desde casa y con nuestros propios ordenadores se nos dejaba, se nos enviaban paquetes de información sobre lo que habían captado los telescopios y nuestros ordenadores servían de base para procesar esa información en búsqueda de señales que fueran, digamos, más allá de lo que sería el ruido de fondo de la radio. Entonces, bueno, este programa era interesante para participación en lo que se lleva ahora tanto de la ciencia ciudadana, pero al final ahora mismo está interrumpido y con esto pues hemos terminado un poco la charla. Tengo una serie de libros aquí para aquellos que os interese hablar en concreto sobre el tema de la búsqueda de civilizaciones. Dejo la imagen en un segundo para que veáis los nombres de los libros y como va a quedar grabado, que son, por ejemplo, ET Talk de Fernando Ballesteros. El libro está en inglés, pero es un libro alucinante porque habla de cómo nos comunicaremos, cómo nos comunicaremos con otra vida inteligente de otros mundos. Se hace esa pregunta y no solamente habla de cómo localizarlo o cómo ponerse en contacto con ellos, sino cómo utilizaríamos el lenguaje o qué tipo de lenguaje podríamos utilizar para poder entendernos. O, por ejemplo, este de aquí también, el de Más allá de los ovnis, que habla también sobre esto, sobre búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Y he puesto estos dos, pero hay un montón más. Hay un montón de libros que hablan de esto de una perspectiva científica perfectamente. Fijaros que esto está publicado en Springer, que es una editorial de textos científicos de un montón de revistas científicas. Aquí tenéis algunos de los temas que tratan en el libro de cómo comunicarse con vida inteligente de otros planetas, ¿vale? Y bueno, os dejo la imagen simplemente para que veáis un poco el temario, qué es lo que entra dentro, ¿vale? Hay partes muy interesantes, ¿no? El que os digo, el de, por ejemplo, el lenguaje de comunicación, ¿Cómo sería? Diferentes lenguajes, diferentes puntos de vista de mundos distintos, ¿vale? ¿Cómo sabríamos si es un mensaje lo que nos están mandando? ¿Cómo podríamos buscar un lenguaje común para entendernos entre dos civilizaciones que no se entienden para nada, que no tienen absolutamente nada que ver una con otra? Es decir, que son libros bastante interesantes. Aquí tenéis otro más. Aliens, el mundo... Os he puesto unos cuantos librillos. Esto también es muy interesante, ¿dónde están ellos? Y nada más, ya con esto terminamos la presentación, que no sé ni cuánto tiempo llevo, y voy aquí a dejar de compartir, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Dejo de compartir. Yo creo que seguimos, esto Perfecto. sigue funcionando, ¿no? Sí, seguimos. Esto sigue aquí todo el mundo, esto está funcionando. Seguimos. Yo me enrollaba aquí solo y digo, no sé si esto está funcionando. No, seguimos. Ahora Bueno, no sé, mismo, me pues parece que me vamos a darle sí. participación a la gente para que te pueda realizar pues ese tipo de preguntas que siempre... Alguna curiosidad, ¿no? Que siempre hay alguien que lo quiera, es que no me estoy escuchando. Por aquí le bajamos la mano a Huawei cuando quiera. Podéis abrir el micrófono, me parece que es Josemi. Huawei es Josemi. Josemi. Adiós. Josemi, dale al micro. Ahora. Ahora, Josemi. ¿Me oyes? Te escucho perfectamente. Mira, una pregunta. Bueno, tengo varias, pero... Suelta. Preguntas. No has comentado el tema de Titán, los lagos de hidrocarburos. Todos sabemos que el metano está formado por carbono y hidrógeno, ¿no? Sí. Por lo tanto, no puede sostener la vida, ¿no? Josemi, el tema ya lo que te he dicho antes, de la química exótica, es compleja. Hay microorganismos, efectivamente, que son capaces de producir incluso metano en su metabolismo, que son bacterias, por ejemplo, metanogénicas, y existe, por supuesto, esa posibilidad. Titán, por ejemplo, en ese sentido, tiene esa facilidad de que por lo menos muchas de las moléculas que allí sabemos que existen, sabemos que son utilizadas aquí por esos microorganismos, porque hay microorganismos que son capaces de utilizar esas moléculas. Vale, como tú siempre hablas de que el carbono es la base de la vida, sí. Por supuesto que el metano está formado por moléculas de carbono, ¿no? Igual, es un CH4.
Exactamente. Entonces, aunque allí las temperaturas son muy bajas, pero puede haber vida, digamos, a ese ambiente. Claro, yo no te puedo decir que pueda haber vida porque ya me gustaría a mí, pero lo que sí te puedo hacer es una analogía. Sí te puedo dar una analogía. Sí existen bacterias y sí existen microorganismos capaces de metabolizar ese tipo de moléculas. Vale, Entonces, si no supiéramos que en la Tierra hay alguna bacteria o un microorganismo capaz de trabajar, digamos, entre comillas, trabajarlo, pues diríamos, pues, no conocemos ningún caso, pero es que sí lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, que las condiciones son distintas. No estaríamos hablando de unas bacterias que viven con una disolución de metano, digamos, en sitios donde el metano no es tan abundante. Estamos hablando de mucho metano líquido, cantidades muy distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí. Bueno, no se puede decir tampoco que no. Es que tampoco me puedo mojar mucho más. Porque si me mojo me dejo llevar también por mi ilusión. Bueno, digamos que puede ser una futura misión, ¿no? Claro, el problema que tiene Titán es la distancia, la dificultad de una misión allí. Es que, por ejemplo, Europa, Encélado, ¿qué tiene? Son sitios muy interesantes, pero es que son misiones muy complejas. Es que el problema es que hay que gastarse el dinero. Yo siempre me voy a la manera más fácil de verlo. Hay que gastarse el dinero. Y hay que poner una cantidad de dinero bastante grande. Entonces hay que ir a un sitio en donde se intente, con una cierta lógica, encontrar unos resultados. Claro que a la NASA le encantaría ir a Titán, y le encantaría ir todos los días, pero el problema es que eso cuesta mucho dinero, y entonces tienen otros objetivos. No es que no sea interesante, pero hay otros objetivos que intentan, que es lo que ellos, eso que he puesto de lo de sigue el agua, lo de Following the Water, esa idea de NASA, o sea, eso es un emblema, digamos, entre comillas, para que la gente entienda qué es lo que NASA hace y por qué. Todas las misiones están relacionadas con eso, con la búsqueda de agua. Hombre, escucha, yo estoy personalmente un poquillo, no sé, contrariado con el tema de la última misión a Júpiter, con la misión Juno, Sí. porque el dinero lo podía haber invertido en, no sé, en investigar un poquito más Ganímedes o Europa, quizás. Mira, yo lo único que te puedo decir que lo poco que sé, que yo no sé mucho de esto, cuando se establece una misión de este estilo, un montón de grupos de investigación plantean su idea, plantean qué es lo que quieren hacer, se valora en cuanto a la posibilidad de inversión, en cuanto a los resultados que se quieren obtener. Date cuenta que todo también no es todo ciencia, Josemi, y luego está el interés de la gente que paga, y hay que sacar resultados interesantes para los que invierten, vean el resultado. Entonces, al final, se establece un consenso y se dice, pues vamos a hacer esta misión así, ¿entiendes? Y claro que hay cosas muy interesantes, por supuesto. Claro, porque... ¿Io no te parece interesante Io? ¿No te parece interesante Io? Porque a mí Io me parece muy interesante. Era no sé, un satélite demasiado... Me parece muy interesante. Pero más cerca en Marte, los agujeros que hay debajo en la superficie marciana se han investigado. Ahí claro. Parece que hay posibilidad de entrar dentro de la superficie de Marte y a ver si hay agua debajo. Claro. Fijaros en la imagen que se veía antes de las patas de las fénix cuando estaba en el suelo. A 1 centímetro, si llega, ya había hielo. A 1 centímetro. Vosotros imaginaros lo que costaría hacer una misión en donde hubiera que profundizar 40 kilómetros de hielo, o 50, o sepa Dios cuántos kilómetros de hielo, o en Encélado eran 5, si no me equivoco, pero tú sabes lo que en el lago Vostok estamos hablando de más o menos la misma cantidad, creo que son 3 kilómetros o 4 kilómetros, y han conseguido llegar abajo contaminando eso y liando un follón desde que ha entrado allí el queroseno hasta el lago, que llevaba miles de años aislado absolutamente. Imaginaros en la Tierra hacer esa excavación. Ha sido difícil y no consiguen avanzar. Imaginaros 40 kilómetros de hielo, hacer un agujero, mandar una nave allí. O sea, es que no se quiera, es que es muy difícil. Por eso Marte está tan machacado en ese tema, porque Marte está relativamente cerquísima de nosotros, está muy cerca. Y porque lo que pueda haber, como digo antes, la importancia de los percloratos, esas rocas, esos minerales, suelen retener agua. Ese agua puede estar, ese suelo puede estar un poco húmedo, y donde hay una mínima humedad hay posibilidad de vida. Hay posibilidad de vida. Porque aquí tenemos, como he visto antes, por eso he puesto el desierto de Atacama, en sitios donde la aridez es, bárbara, hay vida. Entonces, ¿qué es más sencillo? Ir a Marte y a nada de la superficie encontrar posibilidad de coger unas muestras y retornar con ellas y analizar las cosas. Es que esa es la complejidad. Yo creo que está a punto de la noticia de vida en Marte. Yo estoy convencido. Hay varias personas de NASA. Más que convencido. Sí, es cierto que varios investigadores de NASA y varios dirigentes de este centro sí han dicho que probablemente en unos pocos años empecemos a dar noticias de ese estilo. Que no está tan lejos esto. No está tan lejos.
Imagino que ellos tienen más datos que nosotros. Yo lo único que te digo es que si hay agua en Marte, que lo hay, si está tan cerca, es accesible. Si está muy accesible y hay agua, y sabemos que las posibilidades son y sabemos entender por qué, allí puede haber perfectamente algún microorganismo, algo, vamos a llamarlo así, similar a lo que hay aquí un microorganismo, que tenga esa capacidad de metabolizar y que use ese agua. Y la historia geológica de Marte. O sea, la historia geológica, habla de agua líquida en la superficie. Es que tuvo océanos y mares, Marte. Tuvo ya hace muchos miles de años océanos y mares, antes que la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que por supuesto que puedes incluso excavar y es que te aparece un fósil allí. ¿Por qué no puede ocurrir? ¿Por qué no puede ocurrir? Estamos hablando de un planeta que sabemos que ha tenido agua, que sabemos que además ha sido ese agua muy abundante y que además lo tenemos muy accesible en distancia al planeta, en distancia en cuanto a la superficie de lo que hay que coger la muestra. Es decir, eso con los primeros experimentos que mandamos no lo podíamos hacer tan fácil porque estábamos todavía, ya ves tú, como estábamos en los primeros experimentos que sale la foto, creo que era la Viking, ¿no? Con Carl Sagan allí, con la fotito. La Viking, sí, Carl Sagan. Claro, exactamente. O sea, eso estaba todavía en pañales, absolutamente. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo como para ir allí y poder tomar una muestra y analizar eso. Y no digo nada de que haya años. Bueno, yo tengo entendido que una de las primeras muestras de la Viking 1 sí. dio positivo en... Unos dicen que dio positivo y, vamos, para que tú me entiendas, un tío de la NASA dice que dio positivo y los otros 10.500 dicen que no. Pero claro, uno salió diciendo que eso estaba seguro, que eso... Y claro, el periódico, tú imagínate que tú eres un periodista y quieres dar la noticia y te llega un tío que dice que es de la NASA y te enseña el carnet de la NASA y dice, eso es positivo. Salen todos los periódicos del mundo. Al periodista se las dan bandeja porque te ha echado la foto al carnet de la NASA. ¿Entiendes? Y lo que acaba de decir, pues ya ves. Pero la verdad es que no hay consenso. Bueno, no es que no haya consenso, perdón. Hay consenso, que no es así. Que no es así. Bueno, pero es que por lo visto Dios, como es digamos que la arena de Marte la vertieron sobre un contenido biológico, ¿no? Sí. Entonces reaccionó, ¿no? No, sobre un contenido, no es más complejo. Es un poco más complejo. El tema es que la sonda que utiliza para hacer la medición, una de las sondas que utilizaba para hacer la medición, a la temperatura, por lo visto, que necesitaba tomar la muestra, quema cualquier tipo de muestra biológica. Que tú fíjate que en ese momento ni siquiera se consideró eso bien, porque a la hora de hacer el experimento, simplemente el hecho de hacerlo ya puede destruir cualquier tipo de resto orgánico que pueda haber ahí. José Mía, es bastante más complejo y tampoco te sabría explicar los detalles. ¿No? Dime. Tú lo dices por el perclorato, que es muy inflamable. El perclorato no va por ahí. El perclorato es que es muy tóxico. Tóxico. El perclorato es que es muy tóxico, es bastante tóxico. Sí, pero que no tiene nada que ver. Que hemos puesto fotos aquí de sitios aquí en la Tierra que no hace falta irse a Marte, que no es que sean tóxicos, que están a un pH de 0 y que están a 106 grados perfectamente y hay microorganismos. O sea que vale. Los extremófilos lo que nos demuestran es que no hace falta que nada nos parezca a nosotros tan loco como para pensar que eso allí hace un calor, hace un frío. Dice, ¿frío qué? Frío ninguno. Aquí hay organismos que viven con un frío terrible y con un pH 0 y con una presión impresionante de presión a 13 kilómetros de profundidad en el océano. Es decir, que no es todo tan imposible como parece. Y entonces eso es lo que nos intentamos trasladar a otro planeta. Y esos son los análogos terrestres, por eso es tan importante estudiarlo aquí. Y Río Tinto y todo eso es tan importante. Entonces, el rover que va a ir a Marte, el Perseverance, toda la instrumentación para buscar restos biológicos. Mira, no tengo detalles de exactamente qué es lo que llevará o lo que no que llevará, pero lo que sí te aseguro que si van a Marte, se llevan allí todo lo que haya tecnológicamente, vamos, desarrollado. Porque la NASA, si va a Marte, es para meterle mano a intentar estudiar, evidentemente, la vida allí. O sea, la posibilidad de que exista vida allí. Eso es que el objetivo principal de NASA es Marte. Es Marte. Aunque luego tenga otras misiones más locas, como lo de ir a Europa y todo esto. Fijaros que lo del tema de Europa es muy curioso, porque no pueden ir ni siquiera a Europa tan normal, porque la radiación es tan grande que se estima que la sonda que está orbitando no duraría nada. O sea, fijaros lo que estamos hablando, de la radiación que produce Júpiter. O sea, que eso ya es un limitante importante hasta para ponerse a orbitar Europa en una órbita cercana al satélite. No es tan fácil, ni siquiera ponerlo allí, pero porque acabaría destruyendo la sonda en muy poco tiempo. Eso se ve en muchas películas. Hay una película que se ve... ¿Hay más preguntas? ¿Alguno más? Tienen todos los micros cortados.
Nada, Pues yo solo yo sé decir, pero expresar no- mi enhorabuena por la charla, ya está, simplemente. Gracias, Juanma. ¿Tú te acuerdas de la película de Europa? ¿Cómo se ve perfectamente cuando bajan los tíos la radiación de Júpiter, lo peligrosa que es? Europa Report, sí, película Exactamente. Ahí muy, se ve muy perfectamente, recomendable. ahí se ve perfectamente el pánico que le tenían a la radiación. Y una prueba de cómo un bajo presupuesto en Es bueno. una película y no otros casos que no voy a mencionar de películas. Una película recomendable para astrónomos. Para astrónomos. Está la película de atmósfera. No, es verdad que es una película recomendable para astrónomos aficionados porque está muy chula, porque refleja muy bien las cosas y porque merece la pena. Merece la pena. Está muy chula. Muy bien. Pues preciosa la charla, Agustín. Ahora lo que tenemos que hacer es una charla, pero ya nos vamos a meter en temas, ya nos vamos a meter en temas más puntiagudos. Pero ya la hora entera va a ser del arsénico. La mesa redonda. La mesa Y ya redonda. contentamos a Josemi. Ya contentamos a Josemi. No quiero hacer sangre. Y me he tirado 1 hora y 10, hablando sin parar y me dice, no has mencionado Titán. Imagínate si me pongo también a hablar de... Madre mía, aquí no acabamos ni el año. Sí, porque a mí me gusta hacer una introducción de esta, pero y claro, intenta meter un poco de todo, porque ¿cómo va a hacer una introducción de astrobiología si no habla de exoplanetas? Pero claro, si habla de exoplanetas tiene que hablar de civilizaciones inteligentes, y si habla de esto tiene que hablar del otro, y al final te das cuenta y dices tú, coño, yo no puedo meter esto aquí, es imposible. Entonces hay que ir tratando luego los temas poquito a poco, cada tema aparte. No podemos sacar el tema de los hombrecillos verdes porque entonces ya nos complicamos la vida. Sería habitabilidad y otra serie de charlas, ¿eh? Pero poder sacar el tema, lo puedes sacar, pero que si va a te voy a terminar preparar una charla patina más para dos. No, en serio, te voy a preparar una charla, de verdad, que además que está casi hecha. Empecé a hacerla hace mucho tiempo, que es de búsqueda, es que está basada precisamente en el libro que te he enseñado antes de Ballesteros, en donde se habla precisamente de cómo se hace la búsqueda, cómo funciona el radiotelescopio, qué es lo que están buscando, cómo se hace, cómo funciona eso y qué es lo que ocurriría. ¿Me entiendes? Y está sacado de un libro que es un libro de ciencia, no es un libro de ciencia ficción. ¿Vale? Y es un tema muy importante, hablando sobre el tema ese, lo que no hay que menospreciar es la ecuación de Drake, porque todo el mundo sabe. Claro que no. Claro que no. Por supuesto. Lo que pasa es que lo que hay que tener mucho cuidado con la ecuación de Drake no es interpretarla más allá de donde llega. Eso no es una ecuación de igual a X más B. Tiene muchos parámetros, vamos, muchos. Todos los parámetros son muy imprecisos. Exactamente. Tú en un igual a X más B das directamente el valor el que es. Si te equivocas está mal hecho y está suspenso. Pero aquí no. Aquí es una estimación. Es una estimación en base a unos parámetros que tienen una lógica, evidentemente, que no son ciencia ficción. Tienen una lógica, pero que hay un problema, que cuando vas a poner el valor del parámetro en concreto, no lo conoces. En algunos casos sí lo conoces con más aproximación y en otros casos hay mucho de hipotético. Sí, ¿qué valor le damos en un porcentaje de perder 1 millón de planetas cuando sabemos que hay 17 millones de planetas? Yo le doy un 0. No, ¿sabes lo que te digo? ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Sí, te entiendo perfectamente. Claro, es que es lo que lo hace que sea difícil. Lo que pasa es que no es una locura. O sea, no hay que descartarlo ni tampoco hay que decir, oye, estos salen aquí no sé cuántos miles de civilizaciones. Ya está. Dice, bueno, eso con los parámetros que estamos diciendo y con los valores que tú has puesto ahí. Porque no todos están de acuerdo en poner esos valores ahí. Hay gente que dice, ese valor no puede decir que es 100, por ejemplo, pues no lo conoce. Simplemente. No, pero una estimación. Vale, una estimación, pero no lo conoce. Ya. Yo sé que es un tiro a ciegas. No a ciegas. Y la cosa temporal. Es una aproximación. Es una aproximación al problema. Que no, por eso la ecuación de Drake es tan importante, ¿eh? ¿Por qué te crees tú que sale la ecuación de Drake en todos los libros? Porque si fuera una locura, no saldría en ningún libro. No, es que de locura no tiene nada. Es una aproximación de manera de vista científica a ese tipo de problema, que no es ninguna tontería. Es que el problema es muy gordo. Es que el problema es muy gordo. ¿Cómo calculas tú y cómo estimas cuántas civilizaciones inteligentes puede haber en el universo? O en una galaxia. Si la pregunta no parece loca, es muy difícil. Pero claro, un científico se hace la pregunta, intenta conseguir la respuesta. Y la única manera que puedes conseguirlo es con ese tipo de estimaciones. Es una fórmula que te puede dar una aproximación a un resultado. Y por eso es tan importante, porque es que tampoco hay otra cosa. Pero ¿no sería más lógico, en vez de hacer una de Drake hablando de civilizaciones, más una en relación a lo que es la posibilidad de vida, primero, de ver la posibilidad que haya de vida antes de meterle civilización? Posibilidad de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que exista la vida en el universo? Si solo tenemos un ejemplo. Sí, tenemos solamente uno.
El tema. ¿Cómo lo calculo? Uno. No tengo un número. Exactamente. Es decir, tenemos uno, pero es como lo de inteligencia se Pero supone es que aquí hay luego, pero una. es que luego tiene más pasos. La probabilidad de que se genere algo parecido a una vida. Luego, que haya metabolismo medio complejo. Que Imagínate. esas moléculas se puedan replicar de forma medio eficiente y que dé lugar a una evolución. O sea, que haya cambios intergeneracionales, pero no demasiado bruscos, lo suficientemente diferenciados de una generación a otra como para que haya evolución, pero que no sean tan bruscos como para que no haya... O sea, que es muy complicado, que simplemente para que haya organismos eucariotas hasta los primeros 2.500 millones de años de la Tierra, eso es extraordinariamente complicado. Imagínate si tú... La gente habla de microorganismos como si eso fuese sencillo, pero es que Seamos egoístas. es complicadísimo. O sea, Juan, no seamos egoístas y no pensemos que estamos solos. ¿Y por qué no? Tampoco está diciendo Juanma eso. Hasta el mismo Carl Sagan. Solo estoy diciendo Juanma que está no. trasladando la ecuación Solo de estoy Drake diciendo que no al se problema. sabe lo que no se. Que en primer lugar no sabemos cómo se formó la vida en la Tierra. Mientras no sepamos eso, es tontería decir, pues hay tanta probabilidad o hay tanta probabilidad, porque no sabemos cuál es la probabilidad. Igual la probabilidad es una entre 10 elevado a 90. Y no existe vida ni aparte de este planeta, igual no existe vida en todo el universo. Es que eso no se sabe. Tú coges ya como la ecuación de Drake y lo que quieres estudiar, el fenómeno, la Pero pregunta... es que en la ecuación de Gray, en el primer parámetro le puedo poner yo un 10 elevado a, un 10 elevado a No, menos pero 90. escúchame un momento, lo que me refiero con esto. Tú aborda el problema de la misma manera que la ecuación de Drake. Tú quieres saber el número de civilizaciones que existen y lo divides en una serie de factores, ¿vale? Con más o menos conocimiento del valor. Ahora, trasládalo a la posibilidad o probabilidad de que exista vida o que surja la vida. Ahora, haz lo mismo. Divídelo en una serie de factores que serían el resultado. Primer factor, por ejemplo, por poner un ejemplo, la probabilidad de que a partir de una serie de precursores inorgánicos se junten y formen una molécula orgánica capaz de replicarse. ¿Cuál es esa probabilidad? Es que hay muchos pasos de esos que no sabemos cuál es la probabilidad. ¿Quién sabe qué probabilidad hay de que una molécula inorgánica se junte y haga una evolución química abiogénica que se llama? Y que la probabilidad, no, es que no lo conocemos, no lo sabemos. Es más, vino de fuera, la vida vino de Marte directamente, ya venían los microorganismos o esos microorganismos en primero. Bueno, también, en un meteorito. También comenta que la panespermia a mí no me resuelve nada, porque la panespermia no te resuelve el origen de la vida. Claro, la panespermia no explica el origen de la vida, la panespermia explica el origen de la vida en la Tierra. Entre comillas, explica, me refiero. Sí, que vino fuera, pero ¿de dónde? Exactamente, pero no explica el origen. Claro que no, no es una teoría del origen de la vida, ni muchísimo menos. Es una teoría del origen de la vida en nuestro planeta. En nuestro planeta, no es del origen de la vida. Bueno, pero si hablamos que la base de la vida es el carbono, sí. Y el carbono es uno de los elementos que se forman en las estrellas, si ha habido supernova durante la creación del universo, bueno, de la galaxia. Sí. Ha habido supernovas que han podido formar otros planetas y a formarse la vida ahí también. Sí, José, pero eso es como decir, la base de una casa es el silicio, es la arena. En cualquier lado donde haya arena hay casa, ¿no? Bueno, pero lo que dice José es muy importante en un sentido, es el concepto de metalicidad, por ejemplo. Por supuesto, en una galaxia, en el espacio y en el tiempo, es necesario que se den unas ciertas condiciones en las estrellas de metalicidad. Significa que tengan en esa zona un determinado número de metales, y metal aquí no se define como lo que conocemos como metal en la tabla periódica. En este tipo de términos, un metal, entre comillas, es todo lo que no es el hidrógeno. Me creo que incluso el hidrógeno. Sí, el hidrógeno es... Necesitamos una cierta complejidad en elementos, para que evidentemente se pueda formar y se pueda constituir un planeta terrestre, telúrico, que luego pueda sostener la vida, que pueda tener ese carbono que hace falta para que se desarrolle la vida. Y eso no ocurre en cualquier punto de la historia de una galaxia, ni en cualquier punto de una galaxia. Eso también se utiliza. Existe un concepto precisamente que se llama zona de habitabilidad galáctica. Zona de habitabilidad galáctica. No solamente estelar de la estrella, sino también de la galaxia. Y la metalicidad es importante. Por aquí estaba diciendo en el chat Juan Carlos Juárez, que también puede hacer la pregunta a él, que coincidía con Natalia, que el primer parámetro es la vida. Al hablar de civilizaciones es una connotación más compleja y más aún si se emplea el raciocinio humano para determinar si es inteligente o no. Prefiero pensar que cualquier civilización que se encuentre en el espacio será más inteligente que la nuestra. Bueno, ahí estamos, lo estamos poniendo muy fácil.
basta compararla con nuestros gobernantes, todos son más inteligentes. Eso lo ha puesto Juan Carlos Juárez por aquí, que también... Sí, una manera de... Antes Juan Carlos había puesto algo en lo que no estábamos de acuerdo, no me ha dado tiempo de decirlo, porque decía que, bueno, que en la Luna daba por hecho de que había agua, que por qué no íbamos a la Luna antes que ir a Marte. Ahí creo que hay un vaivén en la Luna, realmente agua como tal no hay. No. Lo que hay en algunos minerales, pero muy poco. En las rocas volcánicas, en los vidrios verdes, ya habían encontrado algo, pero no hay como en Marte con serpentina y cosas así. No, y con la accesibilidad que hay... Y correteando. No. Sí, por eso quería que esa pregunta sí se contestara en ese sentido, ¿no? En el que la Luna realmente, agua como tal, no se ha descubierto. Parece ser que no hay agua y evidentemente para encontrar agua creo que el planeta más cercano pues sería en este caso lo que os he comentado antes. En Marte hay agua. Otra cosa es que no haya agua en estado líquido de manera fácil. Pero hay agua, claro que hay agua. Mucha agua, ¿vale? Pero no en estado líquido de manera normal a la presión atmosférica normal de Marte y a la temperatura a la que está sometida la superficie de Marte. Pero vuelvo a decir, a una cierta profundidad donde esa presión atmosférica es mayor porque aplasta más esa atmósfera, se pueden dar unas condiciones donde a esa temperatura, en los veranos, por ejemplo, en las zonas donde más hay insolación y en esas zonas donde hay más profundidad y más presión atmosférica, allí sí puede haber una cierta cantidad de agua en estado sólido, en estado líquido, ¿vale? Y entonces, en estado líquido, o al punto, como vuelvo a decir, que esos percloratos y esos minerales estén húmedos y haya una cierta humedad existente, una humedad clara. Eso ya es suficiente para que cualquiera dirija la vista allí y diga, vamos a coger muestras de eso y nos las vamos a llevar y nos las vamos a estudiar. Es más que suficiente. Acordaros de Atacama y de las imágenes que he puesto del desierto de Atacama. Allí no hay ni siquiera agua en el suelo. Allí no hay... es la roca la que retiene un poco de humedad. ¿Entiendes? Estamos hablando de que retiene la humedad ambiental de la noche y retiene la roca un poco, los minerales retienen un poco de humedad. Y esa humedad es suficiente para mantener la vida de esos microorganismos que están ahí, de esas algas. Fijaros con qué poco se contenta. O sea, ¿cómo no vamos a pensar que en Marte, a esa distancia, existiendo ese agua, no pueda haber otros microorganismos o otros organismos sencillos que lo hagan igual o parecido? ¿Vale? Más dudas, más cuestiones, ataques, etcétera. ¿Qué opinas de los vídeos de los ovnis estos famosos que salieron estos días atrás? Eso no es astrobiología, ¿eh? Roberto por ahí, ¿no? No, Roberto no está. Cuando tenía, mira, Juanma, yo no sé qué edad tenía, pero una vez cuando era chico soñé que en mi colegio, en el patio, había aterrizado un ovni. O sea, fíjate tú, había aterrizado un ovni en el patio, en el campo de baloncesto. Y luego con mi padre, una vez yendo para Madrid, también con el coche, y llegamos hasta pararnos en la carretera, yendo para Madrid, era a las tantas de la noche, para mirar qué leche era una cosa que se estaba moviendo en el cielo. O sea, a mí me encanta eso, me encanta. Ojalá, antes de que la cascara me encontrara alguna cosa similar o yo lo pudiera ver. Pero hay que ser sensato, hay que ser razonable y hay que pensar siempre de un punto de vista científico y con rigor. Y evidentemente, ¿qué te voy a decir? Pues que ya está, que será cualquier otra cosa. Ayer me pusieron una imagen de una persona que no me lo esperaba porque no tenía nada que ver con este tema. Y me manda un vídeo y dice, mira, lo grabé ayer. Y lo veo el vídeo y veo un punto con una luz fija, bastante gordito, moviéndose por encima de las casas a una determinada velocidad, a una velocidad constante, un punto blanco, sin parpadeo, sin nada, hacer nada raro. Y yo dije, pues no tengo ni puñetera idea de lo que es. Es lo único que te puedo decir, que no sé lo que es, pero que no voy a llegar a más. O sea, ojalá pudiéramos ver alguna cosa así, pero que... Yo tengo un par de experiencias, porque yo he conducido... No reírse, pero yo he conducido... Yo he conducido mucho de noche y he visto algunas cosas. Bueno, tengo un par de experiencias que ya las contaré cuando nos veamos en vertical. Pero vamos, que se puede hablar del tema ese. Bueno, mira... De noche va uno muy cansado con el coche. Empieza a ver cosas raras. Lo digo por experiencia, vamos. ¿Me oís? Sí. No, yo quería decir que yo
como ha dicho antes Agustín, Sí. que antes de que la cascásemos, Sí, si claro. en el hipotético caso, muy hipotético evidentemente, Sí. que se encontrase o tuviésemos noticias de vida en otro sitio, ya no vida bacteriana ni vida incipiente, sino vida civilizada y avanzada, yo creo que mi amigo Josemi sería el hombre más feliz del mundo. Sí. ¿Cierto, Josemi? ¿Y buscaron a alguien para entrar dentro de la nave para hablar? José. Como los de los Independence Day, ¿no? Los que estaban con la banderita en Independence Day, que son los primeros que... Ese era los primeros. Natalia. José La verdad, por la Que plataforma. vi la película Fuego en el cielo, ya se me ha quitado la gana de... Anda que no. Luego ya entraríamos en la determinación de en qué consiste la civilización. O sea, eso ya sería otro tema bastante Hay una cosa amplio, muy interesante, hay una cosa muy interesante que ha comentado alguien ahora mismo y no me acuerdo de quién ha sido exactamente cuando ha dicho que encontraríamos, si contactáramos con una civilización que sería más inteligente que nosotros y que tal. Fijaros solamente en un detalle. ¿Vosotros creéis que por ejemplo, con la tecnología actual que nosotros tenemos, que no somos capaces de contactar con nada? Si alguien contactara con nosotros, por supuesto que tendría una civilización muchísimo más desarrollada a nivel tecnológico que nosotros. Porque a las pruebas me remito, con la nuestra no somos capaces. No somos capaces. Entonces, por eso muchas veces se habla de eso, ¿no? De que esa civilización debería de ser muchísimo más avanzada, evidentemente, porque si no, ¿cómo se van a poner en contacto con nosotros? Si nosotros no podemos. Por la sencilla razón de que una civilización más avanzada también será lo suficientemente inteligente como para suponer que el resto de civilizaciones que hay no serán tan inteligentes. Entonces bajarán el nivel. Igual que nosotros hemos mandado un mensaje muy sencillito en la placa esa de M13 o en la placa de la Pioneer, pues los más listos pues bajarán el nivel. Claro, pero por eso te digo que efectivamente quien contacta con nosotros será una civilización evidentemente más inteligente y más avanzada, porque tendrá una tecnología más avanzada, porque la tecnología actual que tenemos, a la prueba está, no somos capaces de mandar un mensaje y obtener información de nada, ni de contactar de ninguna de las maneras, y ya intentando una cosa así. Pero el mensaje de Pioneer no es tan sencillo, ¿eh? Les dice que lo pone, pero es suponiendo una civilización que mire, que vea los colores y que tenga un toque. Bueno, pero me refiero Eso. que nosotros tenemos, pero me refiero que nosotros tenemos la suficiente capacidad como para entender que hay seres menos inteligentes que nosotros y que tenemos que dar un poco de... ¿Cómo que no? No, porque tú miras simplemente que hay lenguajes antiguos que somos incapaces de traducir. El lineal A me parece que es, y otros idiomas no lo podemos entender. De civilizaciones que vivieron hace 4.000 años, no lo Sí, pero entendemos. otros sí. Claro, pero es que, mira, Pero el eso libro es otra cosa. que te comento habla precisamente de eso, de cómo nosotros o una civilización inteligente escribiría o inventaría un lenguaje que pudieran entender los demás. Y explica qué principios se deben de cumplir para que ese lenguaje se pueda entender por otras civilizaciones. Como la película esa, la que sacaron de... Ay, ¿cómo se llamaba? La de la mujer que era con... Sí, la de los circos. Sí, que eran unas criaturas que eran como especie de pulpo, cosas así raras. ¿Cómo se llama, hombre? No me acuerdo de la Que película. viajaban a través del... que no eran que no tenían concepción temporal como nosotros. Y claro, la llegada. La llegada, Arrival. Sí. Ese era un ejemplo de eso. Esa película han hecho un ejemplo de eso, de cómo comunicarte. Otra película muy buena, con bajo presupuesto. Sí. Es que nosotros pensamos y nuestro arquetipo de comunicación es respecto a nuestro tipo de inteligencia, basada en colores, basada en tacto. Pero la propia película ya te lo dice, que nosotros tenemos un nivel de abstracción lo suficiente como para intentar ver otros tipos de comunicación que podamos detectar. Bueno. Se pone muy cuarentena, ¿eh? A ver, es una película, te tenías que comunicar. Muchos otros pensarían que terminaría en peores condiciones. Y luego tenemos las limitaciones. Mira, delfines, si somos nosotros. Y luego tenemos la otra cosa peor, que es la realidad de la vida y la realidad de la física y la realidad de las limitaciones de la velocidad de la luz y la realidad de la velocidad de movimiento de una onda en el espacio, que eso es lo que es. Entonces, mientras de todas formas, identificar un mensaje, identificar que su fuente sea artificial y natural debería ser bastante fácil. En el momento en el que a ti te llega algo que no es regular o algo tal, aunque no lo puedas descifrar,
pues puede ser un fuerte indicio de que hay algo. Pero bueno. Eso está claro. Eso es incluso si hacemos las charlas que os digo de comunicación y demás, eso lo podemos ver. Eso está clarísimo. Identificar un mensaje artificial. Los 0 y los 1 es la única forma de comunicarnos, ¿no? Bueno, de manera Y el humo. No, digo los 0 y 1. La ordenador comunica con 0 y 1. El 0 y 1 es un sistema binario, pero tú imagínate que haya seres inteligentes que utilicen un sistema, yo qué sé, en octal o en hexadecimal. Lo que pasa es que el binario es una simplificación de todo, ¿no, Juanma? El binario al final no deja de ser una... A ver, el binario es más sencillo porque es base 2, ya está. Claro, pero es que eso depende mucho de la psicología del ser inteligente, ¿sabes? Es que eso también da para muchas charlas. Es complejo el tema. Porque es que depende mucho de cómo está estructurada la inteligencia de ese ser. En la película de La Llegada, a quien buscan es a un especialista en lenguaje. Claro. No un biólogo, buscan a un especialista en lenguaje. Entonces, una civilización, nosotros podemos utilizar el binario por simplicidad, ¿vale? Pero para mandar grandes cantidades de información es absurdo, porque si quieres mandar mucha información, en binario te puedes morir, la cantidad de 0 y 1 que tienes que codificar, ¿sabes? Entonces, debería ser un sistema de información eficiente, pero tendrías que enviar también la forma de cómo decodificarla. Sí. En binario no creo que fuera, tendría que ser otro sistema. Pero que depende mucho de cómo, la psicología del ser que esté intentando enviar un mensaje, pues cómo funciona. Podría ser binario, podría ser otra cosa. Bueno, yo pienso que el disco que va en la Voyager 1 es como una tarjeta de invitación para que vengan a verlo, ¿no? Ese disco está ya rayado. Imagínate que lo que hay allí, cuando llega al planeta, allí lo que hay son monos. Cogen el disco y lo primero que hacen es tirarlo por ahí y romper. Bueno, lo que sí está claro... Los monos de 2001 cogen el disco ese y lo aporrean. Y lo doblan. Oye, el disco, en serio, ¿el disco era de oro o no es de oro? Ya me sí, es de oro. Porque no reacciona. Porque no reacciona con... que no se corroe. Eso ya el oro no se corroe. Pero, Agustín, resumiendo. Venga, Josemi. Yo pienso que si hay vida inteligente y lo están visitando, seguramente tendrán al planeta clasificado como una roca todavía desarrollada, porque aquí inteligencia poca. Aquí una roca de loco. Verán como hormiguita y ya está. Una roca de loco. Eso es lo que somos. No lo veis todos los días cuando levantáis. Sí. Y no nos ponemos de acuerdo ni como civilización para avanzar en una dirección. Exacto. Imagínate lo que tiene que... Imagínate, eso es muy importante porque en eso uno de los factores que es el tiempo en el que una civilización se autodestruiría o no, pues en nuestra manera de desarrollarnos realmente como civilización y de avanzar y de entendernos como civilización, ese factor depende de todo eso. O sea, es que lo mismo eso también se podía meter en la ecuación de Drake. Claro, efectivamente. Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque a lo mejor no llegamos nunca a alcanzar ese nivel de conocimiento y de entendimiento de civilización como para llegar a un punto en que digamos, vamos de este planeta, vamos a salir, vamos a buscar, vamos a hacer, porque no se llega a esa capacidad. Simplemente. Mira, hay una película que es Star Trek, pero hay una escena que es muy curiosa. ¿Cuál de ellas? Lo pongo como análogo. Por ejemplo, cuando vienen los vulcanos aparecen en la Tierra, es porque aquí en la Tierra se desarrolla el motor de curvatura. Vaya. ¿Entiendes lo que hasta que no desarrollemos una forma de poder viajar a otros planetas, ellos no se van a presentar? El Antonio está cojonado, mira. El Ángel está que se te está grabando, ¿eh? Yo sé que es ficción, a ver si me entiendes. Yo sé que es debate luego lo cortaremos, ¿eh? Pero es que, por ejemplo... La analogía es la misma, porque si no tenemos la llave para entrar en otra casa, pues entonces es como si le damos la invitación para que vengan a vernos. No vuelva a ver Avatar, Josemi. Vuelvo a decir que efectivamente hay gente e investigadores de verdad, o sea, gente de este tema que no todo el mundo está de acuerdo con que haya que estar mandando mensajes por ahí, que quizás lo más prudente no es hacer eso. El propio Hawking creo que lo dijo, Stephen Hawking. Por ejemplo. Es decir, no era prudente estar mandando mensajes porque no era quizás lo más inteligente. Sí, pero el mensaje que contigo
El que contacte contigo puede ocurrir que sea dos cosas. Hay quien dice que contactará contigo, evidentemente, o lo que hemos dicho, una civilización más inteligente y avanzada, y no necesitará cargarte ni destruirte porque estará en otro plano mental. No van destruyendo por ahí. Entonces, eso lo piensan unos. Otros piensan que serán tan sumamente importantes en cuanto a desarrollo y todo, pues que te cargarán con un dedo y la vez te fuera ¡pum! Es decir, bueno, mira, yo no por nada, pero yo no sé vosotros, pero yo lo que no pienso esperar es la respuesta de lo que iba en la Pioneer. No pienso esperar la respuesta ninguna, porque si va a tardar 25.000 años y otros 25 de vuelta, yo no pienso, Bueno, lo pienso vemos. esperar. Es como lo de M13, por eso te Y decía lo de- así todo, ¿eh? Claro, es que esa es la realidad, ese es el punto importante de esto. ¿Por qué mandas un Claro. mensaje a ¿cuánto era M13? ¿25.000 años? O sea, a 25.000 años luz y luego de vuelta. Luego de vuelta. Ya. Coño, qué poca paciencia. Estamos hablando estamos hablando- Luis, bien. Puede ser por el tema de... Jesús Nava. Eso puede ser por un tema de la antena, ¿no? A lo mejor la hablando de antena una no tiene interacción, movilidad para... Sí, claro. Yo creo que eso fue un poco una manera de decir, bueno, mira, vamos a hacer esto, era un cúmulo muy conocido, es un sitio, digamos que es una cosa que llama la atención. Es decir, mira, vamos a mensaje. Que la ventana de trabajo que tenían en ese momento, la antena estaba apuntando a M13 y no podían ya moverla. Claro. ¿Dónde la mandamos? Claro, exactamente. O sea, no tiene más sentido buscar, por ejemplo, planetas extrasolares cercanos, como por ejemplo Próxima B, que lo tenemos ahí a 4 años luz. No es más lógico que dedicar una investigación a buscar planetas extrasolares a 300 años luz, a 1000 años luz. Pues, puede ser muy interesante. Total, la beca se le iba a acabar al mes siguiente. No tiene Jesús lógica. Nava ha puesto por ¿Qué pasa escrito- que tarde 4 años que 25.000? Sí, pero dentro de la locura, 25.000, es que tontería. Vamos, es tontería total. que dice Jesús Sobre la que pregunta- que a él le parece un paso anterior a intentar comunicarnos con seres vivos de otros planetas es conseguirlo con otros animales de la Tierra. Es buena, ¿eh? Una frase buena. Por ejemplo, Con el con tu pulpo vecino- Paul ya nos comunicábamos. con tu ve- Bueno, también. Muy bien, Juanma. con tu vecino, simplemente intentar comunicarte con tu vecino ya es más que... Complicado. Claro, es que en realidad, ¿en qué punto estamos? Al Yo lo digo pulpo muchas Paul le veces. preguntaban. ¿Os acordáis de dónde estaba? ¿Os acordáis? Yo lo digo muchas veces porque yo, como vengo de fuera, me contaron la historia de Málaga. ¿Os acordáis dónde estaba Málaga en los años 70 y en los años 50? ¿Dónde vivían los de Málaga, los malagueños? ¿Y cómo vivían? ¿Dónde A estaban? ver. ¿En los montes? ¿Y dónde estaban? ¿Y qué hacían? ¿Me entiendes? Es que han pasado muy pocos años. Es que realmente hemos pasado de estar en la agricultura, viviendo en las casas matas, ahí arriba en los montes de Málaga, a una tecnología que ha avanzado en cuántos años, en nada. O sea, es que estamos ahora mismo en nada todavía, no hemos avanzado. Bueno, Málaga en 1800 era un hito a nivel industrial. Sí, bueno, no me refiero a eso, mames, me refiero en general. Digo Málaga porque me llama la atención porque ahora Málaga tiene una Ha estructura habido muchos cambios, ha habido muchos de cambios. muchísimo avance, que la ciudad ha avanzado en muchísimo, muy pocos años por el tema de turismo, por la Sí. costa, por lo otro, ha avanzado muchísimo, pero que Torre hace del Mar y Vélez Málaga Claro. no tiene nada que ver, ¿eh? Claro, pero Era- relativamente hace muy pocos años, fíjate dónde estábamos aquí. Ya no te quiero ni contar dónde estaba Jaén, para que te voy a contar dónde estaba Jaén hace 40, 50, 60 años. Es decir, que hemos avanzado mucho, mucho, mucho en muy poco tiempo. Nos queda todavía muchísimo por ver de desarrollo tecnológico todavía. Entonces, ahora mismo están mandando mensajes, estamos por ahí. ¿A dónde estamos mandando mensajes? Sí. ¿Entiendes? Pues chicos, yo creo que la verdad es que la conversación ha sido genial, el debate me ha encantado al final. Hasta el año que viene. Yo estaba esperando a ver Pues, José cómo Yo, iba a salir. yo tengo una pregunta. Sí. Ay, Mai, venga, que no Sí, te hemos disculpa. dejado. No, en la charla ha recomendado una película. Un momento de la charla ha hablado de una película y me quedo con el nombre y se me ha olvidado al Se final. Juanma, ¿cómo se llamaba? Europa. Europa Report. No, Europa. pero eso cuando hemos hablado ahora, pero en la charla que has hecho tú, ha habido un momento que has nombrado una película también como diciendo, es muy interesante si no la habéis visto y tal. La llegada, Hemos No. hablado de la llegada para el tema de comunicación, para la radiación. No, pero no ahora hablando, sino en el... La que has charla. hablado tú. No No me te acuerdas. acuerdo. Bueno, pues En ya la- está, en era la- por si alguien... Prometheus. En la de esa Ah. Prometeo. Ah, pues es Prometeo. Vale, Esa de esa es, miedo. perfecto.
Sí, vale, vale. Precuela de Alien. Vale, vale. Esa precuela de Alien. Pero no veas esa película, ponte la de Europa Report mejor. No, también, la he apuntado ya, la he apuntado, Vamos a pero ver, me vamos quería a ver, apuntar vamos a también ver Prometeo, un vale. momento, vamos a ver las cosas en su contexto. Que no, que a los geólogos y a los biólogos los pone muy mal, tío. Prometheus tiene una escena. Un geólogo que se pierde. Vamos a ver, Prometheus tiene una escena en donde, qué mejor ejemplo de lo que es una panspermia dirigida. O sea, que es una locura, que la panspermia dirigida es una chalaura o ni siquiera tomarla en consideración seria. Vale. Que es del tío que hizo Perdidos, ¿no? Pero que se ve un ejemplo muy bueno de lo que significa una panspermia dirigida, porque se ve perfectamente una civilización, un organismo superior, tal, que A mí actúa me gustó, ¿eh? a modo de Dios y que llega a un sitio y digamos que esparce la vida y la posibilidad de la vida en un planeta que estaba muerto, que no había vida. ¿Entiendes? Entonces, eso es un ejemplo muy claro, muy visual y de película de lo que es una panspermia dirigida. ¿Vale? Entonces, vale como ejemplo para eso. Vale, No, vale, muchas gracias. ya está, nada más. Solo vale para eso. Pues nada, que lo he dicho, Agustín, que muchísimas gracias, de verdad, que siempre que comentamos de hacer alguna charla sobre astrobiología, contigo disfrutamos muchísimo, que siempre es un placer. Esta ha sido, como decíamos, ha vuelto a hablar de astrobiología, pero siempre intentando que la gente que comienza pues pille un poco el paso, ¿no? Pero siempre a mí me gustó también mucho la segunda parte de la charla, ¿te acuerdas? Que hablábamos de otro término que es astrobiología, habitabilidad, ¿no? Sí. Hicimos otra de exoplanetas también, de los primeros exoplanetas descubiertos. Se hizo unas charlas sobre ese tema nada más, sobre los primeros exoplanetas. Y además ya habrán cambiado los datos, como hemos visto, de manera Tienes que increíble. estar todo el rato mirándolo. Cada vez que vas a hacer la charla tienes que revisarlo todo, tienes que mirar los números. Pues, como siempre es un placer, volveremos a hablar de astrobiología en el momento que tu trabajo y tu lío te lo permita, que entre Divulga Natura, la familia, el trabajo. Ojalá pudiera estar todo el día hablando de esto y no hacer otra cosa. No para. Y lo dicho, que de verdad que muchísimas gracias. Colgaremos la charla en el canal de YouTube, cortaremos también el trozo de debate para que no se haga demasiado larga y tal, y además pues también por las redes. Una cosa, que veáis la luna de... Uy, María. ¿Qué te ha ido? Mira, se está cortando justo al despedirse. Pero con lo del eclipse... Se ha ido el anfitrión. Se ha ido el anfitrión al despedirse. Se ha ido. Luis Fe. ¿El eclipse de este viernes o qué? Puede ser que sea lo del eclipse parcial. ¿A qué nivel de tecnológico estamos todavía? Bueno, a ver, ahora, ¿me he recuperado o no? Sí, sí. Bueno, igual. Te oímos, no te vemos. Ahora un poco mejor. Pues eso, que por cierto, que este viernes hay un eclipse penumbral, que espero que lo disfrutéis, se va a ver muy poco, un velo así rosado por la luna. Ya he visto por ahí el titular de Hortera que le ponen a este tipo de noticias, o sea que lo de el eclipse de la luna de fresa es que ya es para morderse, es para... Pero se va a ver muy tarde, ¿no? Porque al principio va a estar por debajo, ¿no? Se va a ver muy leve, primero porque es penumbral, o sea que es un tono rosado, y luego pues se verá la hora máxima es a las 9:25. Va a ser leve, va a ser muy leve. Muy leve, sí. Pero es que he visto en una página como que le ponían como que el grado estaba por debajo, o sea que para cuando nosotros realmente lo veamos va a ser al final. Es que me ha parecido, Sí, a lo mejor nosotros vamos a tener una perspectiva muy leve a un 0,56%, o sea que va a ser bajito, pero de todas maneras, pues eso, que disfrutéis del titular del eclipse penumbral, la luna de fresa, o sea, vaya. Un nombre precioso. Bueno, escucha, y desempolvando los equipos para el día 20. ¿Para el día 20? No, bueno, a título el día 20, el día 20 la venta de la leche a la boda ya. Perdona, no puedes ir a la venta de la leche. Me escaparé. No puedes. Bueno, sí, lo que no debo, pero iré. A la venta de la leche no puedes ir. Que no debo, pero poder sí puedo. Que eso está en Granada. Sí, ya ves. ¿Dónde está? No, pero en la fase 3 no se podía cambiar de provincia. No, en la fase 3 sí, pero no sabemos.
estamos hablando de 1,5 kilómetros, no más. Escucha, pero también nos podemos ir Ruedas, al Carril de te las dejas Víboras, caer. ¿no? Que está dentro de la provincia de Málaga. Vaya. Pero ya veremos. Bueno, chicos, Bueno, se espera pasar. aprovecho porque es que me tengo que ir. Darle la enhorabuena a Agustín. Que me gustaría que continuara más adelante con otra en este tema. vamos a Y, echarlo. en fin. Vamos a hacer. Y gracias a todos y ya nos veremos más adelante. Ojalá sea pronto en la agrupación. Venga, Muy bien. un abrazo. Venga, Muchas gracias. abrazo a todos, Muchas muchas gracias. gracias. Venga. Gracias.